¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. Vamos con todo el resumen al fin de semana. Una jornada en la que solo hemos podido celebrar una victoria de los nuestros, del Cartagena, que llegó en el tiempo de descuento. Luego el Real Murcia empatando, el Universidad Católica de Murcia empatando, también empató el Águilas, el Yeclano perdía, la Deportiva Minera conseguía también sumar un punto después de ir 2-0 perdiendo, o sea que no es un resultado malo para el conjunto de Checa, y el que sigue sin conocer la victoria esta temporada es el Lorca Deportiva, que perdía en casa frente a la Unión, no sé si decir que con derbi o sin derbi, luego lo comentaremos, una jornada en la que no hemos tenido fútbol sala, y luego también en la segunda parte hablaremos de baloncesto y de la Champions, de Lucan Murcia. Dani Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Germán Abril, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Don José Tom, muy buenas, José. Buenas noches. Y también está con nosotros Fermín Noaín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fermín, bueno, una victoria, parece un bagaje pobre, ¿no?, para todos los equipos que tenemos esta temporada en Liza entre Primera y Segunda Federación. Sí, bueno, la verdad es que sí, es un bagaje pobre. La victoria llegó además a última hora del Cartagena en un partido muy igualado, como está siendo la Primera Federación y también como lo está siendo la Segunda Federación. Es que da la impresión de que cualquier encuentro se puede resolver en el último minuto. En este caso salió cruz para la mayoría de los equipos de la región. Esperemos que en las próximas semanas cambie la tendencia. Es verdad que había salidas complicadas, ¿eh? En Segunda Federación sobre todo, salida Melilla, salida Extremadura por parte del Yeclano, y yo creo que eso también incrementa un poco la dificultad. Y lo del Real Murcia, que ahora lo comentaremos, que seguramente también es llamativo, ¿no?, porque empató, pero estuvo muy cerca de perder ese partido. Jornada de muchas dudas, yo creo que es una jornada de muchas dudas en general, sobre todo las que muestra el Real Murcia, ¿no?, que no termina de arrancar. Bueno, el otro día lo pasó mal durante muchos minutos, solo al final de la primera parte dejó de entrever algo de lo que puede llegar a ser, pero creo que es una jornada de muchas dudas. Lo que pasa que el grupo 2 está tan falto de jerarquía, digamos, que el Murcia con 5 puntos está a 3 del primero, o sea que esa es la noticia buena, que 4 jornadas después y con solo una victoria está a 3 puntos del... Amén de lo que haga el Cartagena esta semana, pero el miércoles, pero creo que esa es la mejor noticia para el Murcia. Que dices tú, dudas, también podría ser igualdad, ¿no? Al final es que está todo tan parejo, sí, bueno, y son pocas jornadas todavía, muchos equipos que todavía hay que dar un poquito de tiempo, a futbolistas que han hecho prácticamente la pretemporada ya con la temporada comenzada, o sea que hay todavía cosas por asentarse. Sí, hombre, claramente. Hombre, son perfectamente compatibles las dos cosas, las dudas. Al final se confirma un poco lo que ya veníamos apuntando en semanas anteriores, ¿no?, que el Cartagena, la jornada ha confirmado eso, el Cartagena está más rodado, es la sensación que da, que el Real Murcia, y por otro lado la igualdad, que es cierta. De hecho, en 4 jornadas, en ningún equipo en este grupo de Primera Federación ha ganado 3 partidos, puede ganarlos el Cartagena si gana el miércoles, pero el resto ninguno ha ganado 3, o sea, ha habido ya 2 partidos en los que no han ganado, ¿no?, que eso es una cosa que si nos vamos a la Primera Federación de hace 2 años, con el Castellón, el Ibiza, era una cosa muy extraña, ¿no?, y que eso demuestra efectivamente la igualdad que hay. Yo creo que 7 o 8 equipos que van a pelear por estar arriba. No hay un Tenerife en el grupo. No, exacto, si te vas al otro grupo, el Tenerife. Es muy pronto para decirlo. Sí, pero recuerdo hace 2 o 3 años cuando estaba el Castellón, aquella temporada del Ibiza, el Castellón. Que volvemos siempre a lo mismo, hay muchos equipos que se van a salir ahora y luego dentro de un mes... Sí, acaba de arrancar, que no pero mira el Tenerife cómo está. Yo creo que... Sí, mira cómo están los del grupo segundo. Y el Ferrol, ¿no?, que le sigue un poco la estela, ¿no? Sí. No, decía que está mucho más igualado el grupo 2 que el grupo 1 a priori, pero esto es septiembre, es que todavía queda mucho y en cualquier momento alguien puede enlazar una racha importante. De momento lo que está claro es que la igualdad es absoluta, la mayoría de partidos se están decidiendo en el descuento muy cerca de ellos, y el caso del Cartagena lo tenemos ahí, las 2 victorias que ha sumado, una en el 89 y la otra con un paradón de Lucho García en el último minuto que podía haber sido el empate del Atlético de Madrid, igualdad absoluta, ¿no? Y el Murcia la semana pasada le metió en el 99 y esta semana ha sido el que ha metido él en el 90, o sea que bueno, hasta el final de los partidos hay cosas en juego. Vemos los resultados y la clasificación de la Primera Federación. Esto ya pronto, pero bueno, a ver si poco a poco ya vamos a tener una idea de quién va a estar por arriba, quién va a estar por abajo y quién va a estar en mitad de tabla. Bueno, era difícil presagiar, aunque solo sea la 4ª jornada, me da un partido, el Europa Nastic, que simboliza por un lado el equipo que no esperabas que estuviera arriba y al contrario, ¿no? El Europa que ahora mismo es líder sorprendente, y el Nastic que parecía iba a estar peleando por la parte de arriba y que le está costando. O el Ibiza Antequera, que Antequera creo que no había ganado, ¿no? No, solo había empatado contra el Cartagena. Y los 2 empates contra el Cartagena y Ibiza. Además de esos 2 resultados, el Murcia con empate a 1 con el Villarreal, el Betis Deportivo perdía en casa 0-2 con el Atlético
madrileño, el Algeciras se perdía en casa 1-2 con el Sabadell, el Alcorcón empataba 1 con el Torremolinos, el Tarazona empataba 0 con el Marbella, el Eldense vencía 1-0 al Sevilla Atlético, la victoria del Cartagena, el Sanluqueño y el Teruel empataban a 1, y hemos comentado que el Ibiza y el Antequera firmaban las tablas. La semana pasada te decía yo que el Alcorcón estaba, que me da muy buenas sensaciones y no le puedo ganar al Torremolinos. En casa. Sí. Vemos la clasificación con el Cartagena al que le falta todo ese partido, que estaba aplazado, que se jugará el miércoles, y dependiendo lo que haga en ese encuentro podría ponerse líder. Se podría ir a los 10 puntos. Sí, es anecdótico. Mínimo golíder, ¿no? Pero sí, empata. sería, Claro, sería si empata, sería sí, pues tercero, sí. sería tercero si empata, si gana sería el líder, pero bueno, es algo yo creo que anecdótico. Quizá en la tabla clasificatoria se llama la atención la 18ª posición del Hércules y la 16ª del Nastic, pero es que hay 3 puntos entre el 16º y el 5º, entonces creo que es muy pronto para sacar conclusiones con la clasificación. Sí que parece indicar que el Ibiza, el Eldense y el Cartagena tienen buena pinta, pero no significa nada. Ninguno ha ganado, como decía, en más de 2 partidos, y el Cartagena ahora visita 2 equipos que no han perdido todavía, ni el Sabadell ni curiosamente el Atlético Sanluqueño, ¿no? Que para mí es una de las sorpresas agradables de este comienzo de temporada. Vamos con el Cartagena, que era el partido que cerraba de alguna manera la jornada, y el por la tarde en el Estadio Cartagonova. Lo primero de todo, Dani, con buena entrada, ¿no? Con buen ambiente. Verdad que aportaron lo suyo los casi 1000 aficionados de Alicante que vinieron ayudando al Hércules, pero bueno, se vio un buen ambiente de fútbol en el Cartagonova. Un ambiente bonito, de partido, además de una rivalidad importante, pero en general con un ambiente entre las dos aficiones también muy bueno. 6.544 espectadores, ya te digo, unos 800 aproximadamente venidos desde la provincia vecina, y la verdad es que también se echaba de menos en el Cartagonova tener partidos con ambiente, con la afición yendo con ganas, con un recibimiento previo a los futbolistas antes de empezar el partido y con fiesta en el postpartido, ¿no? Realmente era algo que yo creo que la afición echaba mucho de menos, y por fin lo está viviendo en estas 2 semanas en el Cartagonova, donde ha habido 5 goles el primer día y 3 en el segundo. Además, con ese gol de Pablo de Blasis, que fue la guinda perfecta a la fiesta ayer por la tarde en el Cartagonova. Una fiesta que empezaba torcida, pero antes el Cartagena yo creo que dispuso de buenas ocasiones. En la primera parte, sobre todo, gracias a un muy activo Kevin Sánchez, que para mí está siendo lo mejor de la temporada. Faltó el último toque a Sí, Kevin, muy la participativo, decisión. muy comprometido también sin balón, Defensa, sí. Era un y poco- buscándole un poquito constantemente en esa acelerado, banda sí. izquierda al Y Cartagena, pero sin ofuscado en acierto. intentar hacer siempre la misma, el recorte hacia adentro y pegarle. O sea, Pero había- no, tiene que tuvo mejorar la toma de- oportunidades para haber variado un poco. Esta es pero clarísima, bueno, tiene que pero mejorar en bien. la toma de decisiones, está claro, porque tiene 20 y pocos años, pero Si no sería Jeremai. Claro, Si lo no- más, si lo no más fallara, significativo es la sería Jeremai. insistencia que tiene. Y lo más significativo también los errores a balón parado defensivos del Cartagena. Esta opción en la que otra vez en el segundo palo, aquí Sotillo gana claramente a la defensa del Lo Cartagena. hace muy bien Javi Jiménez Lo también. hace muy bien Javi Jiménez. verdad que falta algo de contundencia en la defensa del Cartagena para que ese balón no rebote, no salga así. Y Contra el Javi Atlético. Jiménez lo aprovecha, hizo un muy buen partido. Sobre todo achicar, más allá del control, luego no tener la pasividad, tirarte encima para Esta es bloquear el pase. la acción del empate, un centro medido de Nacho y el remate Golazo. fantástico también de Chiqui. Nacho, que no estuvo muy bien defensivamente, pero que en lo ofensivo, con la pierna que tiene, pues es capaz de desequilibrarte un partido. Y luego el remate muy bonito también de Chiqui. Al cambiando contrapié. a contrapié. Bueno, por motivos evidentes, Gol. todas las fotos se las ha llevado el gol de Blasis, pero esto también es un golazo. Esto es un golazo. El centro y el remate de Además, cabeza la amortigua, pone hostia, muy al bien. palo largo, a contrapié, Amortigua, es muy bueno. amortigua el remate porque viene con mucha velocidad Y sin y lo casi amortigua sin para saltar, colocarlo. Y ahí. sin saltar casi. Aquí pidió penalti el Hércules por un empujoncito de Nacho. A mí, sinceramente, no me lo pareció. Me parece que el árbitro estuvo bien, ya todo lo que Estuvo revisó, bastante bien. todo lo que revisó. Muy me rápido, parece que tanto en el revisó- directo que como en la acertó. revisión. Revisó muy rápido, que eso es El una árbitro cosa- del Murcia el viernes también. revisó Estuvo bien muy y revisó rápido. rápido. Estamos mejorando un poco. Las revisiones ya son de 1 minuto, no son de 6. Lo Los cual, mejores de los dos equipos, los laterales izquierdos para Sí, mí. claro, Tanto todo. Javi Jiménez como Nacho Martínez. Nacho quizá en defensa sufrió un poquito, ¿no? Pero es verdad que en ataque pero luego te da tanto Pero en tenía- ataque. claro, tenía Sol de Vila por Sí, ahí. sí, claro, Entonces, Yo creo que los árbitros están lanzando un mensaje que es no pitar cualquier cosa. y de- O sea, tened claro Sí. qué jugada elegís para Sí, a ver, reclamar, que no vamos a pitar cualquier cosa. Pero no- yo creo, y no yo creo que cambiar. los árbitros en la pantalla pitan con su criterio bueno. O sea, con luego el directo es otra cosa, pero cuando lo ven ahí son mucho más exigentes. Aquí esta opción del Hércules, que no se achicó, ni mucho menos. Tuvo que hacer una buena parada aquí Lucho García. Yo creo que el encuentro estaba bastante igualado. En la segunda mitad, hasta la jugada que lo iba a cambiar todo, que iba a llegar en el minuto 80, con esa expulsión por doble amarilla. Fíjate dónde aparece Javi Jiménez. Hizo un partidazo Del Javi área. Jiménez. Aquí está
Es el buen dribbling de Diego, que por cierto salió muy activo. Es verdad que también un poquitín acelerado, pero yo creo que Diego... un error de Retu como una catedral. Tenía dos jugadores detrás y la agarran. Y la amarilla, la frustración. Diego que ve que se le va. Sí, pero además que llevaba una ya. Sí, y tenía Pero dos ve la detrás. amarilla la frustración, porque se tira va con el jugador. De la frustración y de la falta Sí. porque se iba a la portería, o sea que tenía que hacerla, sí o sí. Esta es la acción del gol. La dejada de Ortuño y el tanto brillante de Blasis con la pierna mala. La izquierda la pone en la escuadra. También muy bien Ortuño, que yo al principio en directo digo, no sé si ha tenido toda la intención o ha sido un control que se le no, y la deja perfectamente de cara. Muy bien Ortuño también. La celebración muy emotiva, evidentemente, de Sí, Blasis. Tiene pinta de que se la pide. Y eso hay que aplaudirlo en un delantero que podría tener el egoísmo sí, de yo poder creo que finalizar en la darle, jugada. claro. Que no era mala para rematarla. No, es verdad que lo hubiera quedado quedado a la derecha. diestra. Es una muy buena dejada, pero hombre, yo creo que el protagonismo se lo tiene que llevar el golpeo con la pierna izquierda de un De Blasis que completó 14 pases, 100% de acierto, 2 robos, 2 recuperaciones y el gol. Luego tuvo también otra buena opción aquí Diego de nuevo, el envío muy cerquita del palo. Es verdad que ya a partir del 2-1 el Hércules se partió mucho y dio sensación de equipo realmente derrotado. Tuvo muchas más opciones el Cartagena de poner el tercero que el Hércules de empatar, y aquí el final del partido con el festejo en el Cartagonova y la afición del Hércules pidiendo la dimisión del entrenador ya en jornada 4. Muchos nervios en Alicante. Es que el Hércules lleva nada más y nada menos que 2014 en segunda vez. De hecho, la última vez que se había dado este partido, no sé si lo comentaste la semana pasada, fue aquel famoso partido de 2010, cuando el Cartagena empató a 0 con el Hércules y jugaba el Cartagena, estaba 2 puntos por detrás del Hércules y tenía opción de subir a primera división. Era un partido importante. Con Juan Ignacio. Con Juan Ignacio, aquel fallo de Quintero en el tiempo de descuento, muy recordado por la afición albinegra. Pues 15 años después se ha dado este nuevo encuentro y la verdad que el ambiente ha sido muy bonito. Fue muy bonito en el día de ayer y con victoria, con alegría para un Cartagena que sigue ganando en casa. Evidentemente tiene que crecer porque tiene cosas que mejorar, pero al menos se mejoran desde la victoria, ¿no? Que eso siempre es positivo. Ganando y remontando. Los dos partidos sí. Le ha tenido que dar la vuelta también, habla un poco del espíritu y del ánimo del equipo, que no se viene abajo ni tampoco no sé, le pesa empezar los partidos por detrás. Le preguntaron por eso a Javi Rey en la rueda de prensa. No le hizo mucha ilusión empezar perdiendo, ¿eh? No le hizo mucha ilusión. Él decía que a ver si algún día ganamos sin tener que empezar perdiendo. Pero bueno, habla muy bien del espíritu del Cartagena, que peleó hasta el final. Yo creo que habla bien también de Javi Rey en los cambios, que me parece que le hicieron bien al conjunto albinegro. De hecho, participan 2 de ellos en el gol. Y tardó, porque tardó mucho, sí. En la segunda tanda de cambios, cuando ya entran Ortuño y Pablo de Blasis, ya bastante tarde, de hecho están prácticamente toda la segunda mitad calentando, y es una imagen también con la que me quedé ayer en el partido, tener a jugadores como Ortuño, de Blasis cerca de media hora calentando, en ningún momento una mala cara, en ningún momento un mal gesto, calentando junto al preparador físico Paco Invernón, sin parar, o sea, no ni un minuto de descanso para parar, y luego se nota, ¿no? Cuando entran y la manera en la que entran. Hay que reivindicar, ¿no? Lo que los más veteranos ayer estuvieron a un gran nivel, tanto Nacho como Ortuño y De Blasis, que marcaron la diferencia, y la comunión de la afición con el equipo. Creo que es un equipo que transmite mucho, lo hablamos antes con el caso de Kevin, por su sacrificio y su capacidad de compromiso, y creo que es un equipo que transmite, que emociona, porque no negocia en ningún momento el esfuerzo. Muy vertical. O sea, más allá de la manera de jugar, que creo que es muy atractiva, muy bonita para el espectador, creo que tiene una forma de entender el otro fútbol, la pelea, la brega, balón dividido, correr. O sea, yo es algo que no vi, por ejemplo, en el Murcia el viernes. O sea, la pasión con la que juega ayer el Cartagena, esa manera de, no sé, de jugar con energía durante 90 minutos, más allá de que sea un equipo muy vertical, un equipo muy atractivo, esa pasión, ese fuego que tenía ayer el Cartagena, yo no lo vi, por ejemplo. Pero el meritazo lo tiene el entrenador, ¿eh? Porque a mí gente que ha visto entrenar al Cartagena al principio de temporada y que ha visto al Murcia, ya me dijo hace tiempo que la intensidad con la que entrenaba el Cartagena era diferente a la intensidad que empleaba el Murcia en entrenar, que era un equipo súper enérgico y que el entrenador constantemente en los entrenamientos está súper activo, metiendo caña a los jugadores, y creo que eso se nota, creo que el mérito es suyo. Un equipo con mucha hambre, sí. O sea, que siempre hablamos de los nombres, los hombres, que seguramente por nombres la plantilla del Real Murcia tiene ciertas posiciones, jugadores de más nivel, ¿no? De más caché. Pero el caso del Cartagena tiene futbolistas muy jóvenes, muchos de ellos, futbolistas con muchas ganas de reivindicarse, otros, y en general un equipo, yo creo que con el estómago vacío y con ganas de hacer muy bien las cosas, y se transmite, ¿no? En partidos como el de ayer, incluso yendo por detrás en el marcador, seguir con la misma idea sin detenerse un segundo,
y siendo un equipo que transmite muchísimo. Para mí la principal diferencia entre este Cartagena y este Real Murcia, dentro de un mes, no sé cómo estarán uno y cómo estarán otros, pero es la manera de interpretar los jugadores del Cartagena lo que quiere su entrenador. Yo creo que se ve que lo tienen mucho más claro, lo saben hacer de maravilla, mientras que en el Murcia todavía creo que la gente o no ha sabido, no ha entendido o no ha sabido poner sobre el césped la idea de Echeverría. Es un equipo con el que para el aficionado yo creo que es fácil identificarse, porque primero sabe lo que va a ir a ver y segundo sabe que los jugadores lo están dando todo, y segundo es un equipo que en el día en el que algunos de sus mejores jugadores están grises, porque ayer por ejemplo Luis Mino tuvo su mejor partido, Larrea se vio en algún momento superado, luego los cambios la verdad que para mí mejoraron al equipo y eso demuestra que están enchufados, ¿no? Edgar Alcañiz, y que tiene una buena plantilla. A mí me gustó mucho Edgar ayer, el rato que jugó me parece que mejoró mucho al centro del campo, había muchas transiciones de Hércules en la segunda mitad y fue el cedido por el Levante el que dio ese paso adelante. Luego también me gustó mucho evidentemente de Blasis y Ortuño, que Diego también estuvo muy activo. Ander en su debut tampoco estuvo mal, Kevin, sinceramente. ¿no? Bueno, Kevin fue titular, claro. Y bueno, Nacho tuvo varias oportunidades que podía haber definido algo mejor, pero bueno, fue eléctrico y también tuvo esa capacidad para darle refresco al ataque del Cartagena. Yo creo que es una plantilla bastante implicada, en la que se quedó algún jugador importante sin jugar ayer, como Calderón, por ejemplo, y tengo la impresión de que el conjunto albinegro sabe a lo que quiere jugar y la afición sabe lo que va a ver, y eso realmente hace que comulgues con tu equipo, ¿no? Fermín, que no te he oído. Yo la diferencia que veo es que en el Cartagena veo que hay un nivel similar de jugadores haciéndose competencia, con lo cual parece que ahí eso operan en beneficio del equipo, ¿no? En el Murcia veo algunas posiciones en las que hay bastante diferencia entre el titular, que es un jugador que puede marcar diferencias, efectivamente, que antes lo decía Otón, pues el caso de Cain, de Bustos, de Flaccus, pero luego a la hora de hacerle competencia no hay nadie que le vaya a apretar quizá lo suficiente, ¿no? Bustos es claramente titular en su posición, Flaccus es clarísimamente titular en su posición, Cain tenía Schalke pero se acaba de lesionar, es también claramente titular en su posición, Pedro Benito de momento no hay nadie que le haga sombra. También es verdad que las lesiones, hay que decirlo, al Murcia también le están haciendo bastante daño, pero al margen de eso veo en ese sentido quizá más posibilidad de que haya más competitividad en la plantilla del Cartagena por eso, ¿no? Porque al final lo mismo te juega Chique que te juega Ortuño y te da un nivel parecido, los laterales derechos lo mismo, que lo está cambiando todos, a Larrea tiene por detrás apretándole a De Blasis, pero también la energía le da, porque creo que el Murcia es el equipo más veterano de la categoría, de media, creo que tiene 28 años de media. Y el Cartagena creo que es bastante... Sí, un poco más... Bastante más joven. 26 años 27, pero es verdad que lo falsea la presencia de Nacho y luego la presencia de Ortuño y de... Sí, pero Ortuño y De Blasi entraron al final del partido. Sí, pero al final yo creo que tiene de inicio mucha más energía que el Murcia. O sea, yo la diferencia de que veo es la temperatura con la que juega un equipo y otro. O sea, el Murcia lo veo mucho más blando, lo vimos 10 minutos al final de la primera parte, de verdad ir a por el rival, pero el resto del partido no tenía fuerza física del rival para llegar al rival. Yo creo que el físico es fundamental. Aún así, volviendo al Cartagena, sí empieza a tener un 11 bastante definido, con 7 jugadores que yo creo que no salen del 11 de momento, como son Lucho, Rubén, Imanol, Larrea, Fidalgo, Luismi y Kevin, que creo que son los más fijos. Chiqui, sí, pero es verdad que los centrales tampoco tienen alternativas, competencia o alternativa, claro, porque están lesionados. Fran Vélez vendrá dentro de poco y no hay otro cuarto central. Luego, Nacho Martínez para mí es claramente titular, aunque Nil Jiménez estuviese bien el otro día, pero lo cierto es que es para mí el mejor futbolista, más que contrastado Nacho Martínez. En los laterales derechos sigue bastante alternancia y veremos a ver el puesto del extremo diestro, que todavía está sin concretar. La banda izquierda del Cartagena. La banda izquierda es la banda fuerte este año, sin duda. O sea, para mí Nacho y Kevin son los que están marcando la diferencia por ese lado, ¿no? Aunque ayer Perejón participa en el gol, por cierto, en el gol que acaba marcando Pablo de Blasis con una buena incorporación. Laterales muy largos, yo creo que el equipo está muy claro lo que pretende. Ayer el césped, que no lo hemos dicho, para mí perjudicó también al conjunto albinegro. La verdad que estaba fatal el césped del Cartagena. Muy quemado, amarillo. La zona de la banda de tribuna muy mal, ¿no? Se hacía difícil, ¿no? Estaba difícil controlar y circular el balón, pero bueno, aún así el Cartagena desde el minuto 1 tenía claro lo que quería hacer y lo hizo. De hecho, el Hércules yo creo que no planteó algo muy diferente. Se vio para mí, sobre todo la primera mitad, se vio un juego muy bonito, de mucha alternancia, de campo partido prácticamente desde el primer minuto. Creo que para el espectador neutral fue una auténtica maravilla, porque hubo oportunidades para los dos bandos.
Y el caso del Cartagena yo creo que ha conseguido acallar un poco también el ruido, ¿no? La forma de entrar a la temporada, todo ese ruido externo, la atmósfera que estaba un poco incendiada. Creo que el público ya empieza, o el aficionado empieza ya a centrar un poco más el tiro en los jugadores, en la forma de jugar y de competir, y parece que se está apaciguando un poco Javier las Rey aguas. en la rueda de prensa fue lo primero que dijo. O sea, Sí, lo sí. primero que dijo No, fue su sentarse, mensaje y en sentarse pretemporada y continuo. los jugadores llamar a la habían afición. calado, porque los jugadores también lo decían, que la idea era desde el principio en casa ir a 1000, tener claro que la gente necesitaba que su equipo estuviera bien desde el principio, convencerla, emocionarla. De hecho nos ha hablado antes Germán de emocionar, y Javier Rey, yo recuerdo cuando hablé con él en pretemporada que hablaba precisamente de eso, transmitir o contagiar con energía a la grada y que estuviera orgullosa de lo que viera de su equipo. Y es verdad que en ese sentido ha sido un comienzo perfecto en el momento más difícil, ¿no? Porque claro, para estos jugadores, para este entrenador no era tampoco un contexto fácil, teniendo en cuenta lo que había pasado. Luego habrá que ver los resultados y el nivel de competitividad que tiene el Cartagena, porque ya hemos hablado de la igualdad, no de la categoría, y de que hay otros equipos que seguramente, sobre todo en las áreas, puedan tener jugadores que son más determinantes, pero yo creo que la idea está clara, la forma de jugar está clara. Es un equipo muy valiente, un equipo ultra ofensivo que va a gustar mucho a los aficionados. Luego los resultados ya dirán, ¿no? Porque ayer incluso también tiene la opción de perder, ¿no? Porque el Hércules es un equipo que tiene muchas variantes en ataque, es verdad que se queda con uno menos, pero es un partido muy de ruleta rusa, ¿no? De ida y vuelta, y puede perder. Pero está claro que esa manera de jugar es muy, muy atractiva para que la gente vaya al estadio y lo vea. En ese sentido, a mí me gustó más el Cartagena del Atlético de Madrid que porque al final arriba estuvo muy bien, muy dinámico, pero atrás también concedió mucho. El Hércules le pudo hacer más goles. El día del Atlético yo sí lo vi, aunque es verdad que al final pueden empatar, pero también es porque el Cartagena pues, seguramente se pone nervioso cuando marca el 3-2 y quizá ahí estuvo más precipitado, más fallón al final, pero yo vi un partido, digamos, más completo del Cartagena el día del Atlético. El Hércules me pareció bastante mejor equipo que el Atlético madrileño, a pesar de cómo está ahora mismo en la tabla clasificatoria, pero es verdad que el Cartagena concedió mucho, dejó correr demasiado para mí al Hércules en algunos tramos del partido, dejó acercarse demasiado cerca del área al conjunto alicantino, pero lo dicho, es una propuesta de juego muy, muy agresiva. De marcar un gol más que el rival. Yo creo que sí, tendrá que matizarla un poco quizá. Es que ayer Rey, en el minuto 8 ya era un correcalle. Sí. O sea, en el minuto 8 ya el centro del campo era una autopista y todo el mundo a correr para volver para otro. Y teniendo un pivote como Fidalgo, que yo creo que puede ser dominante en el grupo, sinceramente tengo la impresión de que le va a acabar matizando un poco Javier Rey la propuesta, pero efectivamente es una propuesta muy agresiva, te pueden marcar goles, ya lo hemos visto, le han marcado los dos partidos del Cartagonova, pero de momento felicidad en el Cartagena. Vamos a ver el miércoles cómo acaba ese partido contra el Sabadell, partido importante, 5 de la tarde, si consigue ganarlo el Cartagena, pues se pondrá líder. ¿Cantaron el Belmonte Vete Ya? Hubo un conato de cánticos y con el 1-1 en el marcador, pero fue justo una jugada de balón parado y después de esa jugada de balón parado ya no se cantó más en ese momento. Claro, las circunstancias del partido eran diferentes a las del día del Atlético madrileño, el partido no estaba decidido ni mucho menos y al final yo creo que se priorizó lo deportivo. No sé. Buen comienzo de temporada en el caso del Cartagena, partido importante el miércoles, van 0-0. Quedan unos minutos de la segunda mitad. En caso que el Cartagena consiga sumar los 3 puntos, se colocaría como líder de este grupo 2 de la Primera Federación. Queda algo de la primera parte y la 2 minutos, segunda 2 minutos queda. y medio, sí. Más complicado está siendo el arranque de temporada para el Real Murcia, para el conjunto de Joseba Echeverría, que empató y casi que de milagro en casa frente al Villarreal B. Con 2 novedades en el 11 inicial, la más llamativa, la de Mollita, que pasó directamente de no estar convocado el partido anterior a ser titular, prueba de la importancia que va a tener para él este jugador, y Mier, que también fue sorprendentemente titular en detrimento de David Vicente. Explicó luego Echeverría que por una cuestión táctica, ¿no? de características, de perfil algo diferente entre Mier y David Vicente, que por eso había apostado por él. Perdió mucho. Ahí pidió penalti, ¿no? Echeverría, ¿no? Sí, pero no me parece igual que el Cartagena, no me parece penalti. Limpia balón. No, pero que lo pidió. A mí me sí, lo extrañó pidió, sacó la tarjeta. porque toca claramente balón. Para mí perdió bastante el Murcia con Mier en lugar de David Vicente. Sobre todo amenaza ofensiva. Yo creo que el árbitro acertó porque no era penalti. De hecho, incluso si hay algún toque, me parece que fuera del área. Incluso. Sí. Pero es que toca limpiamente el balón. Sí, primero toca el balón. No hay nada. Jasso, que volvió a ser titular porque está el Murcia con lo justo en esa posición y luego además se lesionó, y que hasta la lesión estuvo bien. A mí me gustó Ancho Jasso. De hecho, en la acción de la lesión es una acción de valor gol. O sea, ya estaba salvando. Un remate ya salvó un gol contra el Torremolino. De Mier, una jugada que había partido desde la banda izquierda con Cristo Romero.
que sigue yendo bien para arriba, pero para atrás se le sigue... Sí, aunque yo lo vi algo mejor que en partidos anteriores. Pero Lo vi ahí, más cuidado que eso participativo. también la Lo revisaron. buscan ¿eh? constantemente, pero no hay pero no, nada. no, Ya, Lo pero- único que no hay nada porque el choque es en posterior. En el directo se puede Directo pitar falta, Sí, pero eso una vez es. que la revisan no hay Claro, nada para mí es falta, pero sin más. Ya Claro, está. porque ya se la lleva Jasso. Lo que hay una falta de entendimiento ahí, Jasso no se termina de fiar de No, Jasso lo Gazzaniga hace y bien. prefiere, Lo que pasa claro, es que prefiere Gazzaniga despejar. Por la edición por la izquierda, con Bustos, con Ekain y el remate de Pedro Benito. reclama mano, pero Reclama muy mano. tímida, muy tímida. Pues, Que además Echeverría ni le siquiera dice, le da la mano. la reclamamos y dice, no, 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 no. no, no. En el Murcia las Ayer- cosas ayer pasaban. pasó en el partido del Cartagena con Sí. Fransol. Mira, 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 mira. Que la reclamaron. Mira, Sí, mira. se Se tiró- le preguntan y dice, se tiró no. 2 o 3 minutos. Torrecilla se tiró 3-4 minutos buscando a Fransol para decirle, oye, ¿la pedimos o no? En el Murcia iba a decir que las cosas pasaban cuando aparecía Mollita. Sí. Si no, pasaban muy pocas cosas. este es el gol. Una pérdida de balón de de Alex Gómez. Gómez, con el equipo súper abierto, contragolpe y Alex Rubio. Sigue la muy ley plano, del- el la centro ley del ex. campo, pongan a quien ponga, sigue muy plano, A muy, ver, muy Pero solo, muy abandonado. y sí come un poco especialista de perder Pide algunos balones muy disculpas ahí a Alex importantes. Rubio. Bueno, Aunque la, sí- la pregunta a sería, partir de este ¿sabes momento- si la culpa es de Isi o la culpa Sí, es del a entrenador mí que me- pone una posición donde... A mí me da la impresión de que a partir de este por- momento el Murcia desaparece. Es que tengo la impresión de que en este tramo de partido, hasta el final de la primera parte que vuelve. De ese, pero- de ese error concreto, la culpa no es del entrenador. No, la no, culpa es no, del no. jugador. No Sí, digo de- sé no. lo que quieres decir, Vale. pero Aquí el gol, no Este es un gol que está invalidado por fuera de juego, claro. La finalización buena, ¿eh? Sí, sí. Facundo. Vivero tiene muy buena pinta. Lo sorprendente es la propuesta contra un filial de tanto talento y de tanta calidad y con piernas, lógicamente, como todos los Porque- filiales, y para, porque no tiene para otra. poder correr. Y No qué tienen fácil, plan B. espérate, y qué fácil, con un saque de banda, un pelotazo, Es una jugada ensayada, es un saque de banda Sí. y la deja de, en una Pero el acción, un Torremolinos movimiento hizo- ensayado. pero te pillan. El Sí, el Torremolinos gol de pasó una Torre- jugada es muy exactamente parecido igual. del Torremolinos, sí, sí. Se ve que la vieron el partido y dijeron, vamos a hacer la misma. Hicieron fuera de la juego, misma. fuera de juego también. Luego, Fuera. mientras todas vayan así, Las dos. bueno, lo que pasa De es que hecho, está jugando en el alambre, está has- claro que asume muchos riesgos. has hablado Está de... muy Y clara, pareceme ¿eh? esta Esta oportunidad de esta Caín es es la más clara de la clarísima. primera parte, una jugada de gol. Sí. Buen Vamos a ver. envío de Mier. El Murcia podemos hacer todos los análisis que queramos, pero Una que buena genera parada, muchas más sí. ocasiones de gol, desde luego. No, si el año luego pasado. se puede Sí, sí, analizar claro, si la claro. propuesta es de una manera u otra, pero seguramente si hubiera estado más fino, tanto en este partido como en el día del Atlético de Madrid B, Llevaría más puntos, Claro. llevaría quizá un par de puntos más. Has hablado tú de Mollita y Pedro Bonito también estuvo No, muy, para muy mí activo. Pedro Pedro Benito Benito, fue mejor. Aunque yo creo que enérgico. muchas Antes hablaba cosas, Germán sí, de la otra vez. energía de trámite de los jugadores del Cartagena y que Pedro no la vi en Benito- el estadio Enrique Roca, salvo en este futbolista. salvo Para mí Pedro Benito. el que estuvo mal fue Bustos. por ejemplo. Sí, sí, de hecho lo cambian. De los Bustos jugadores que hay que mal, Lo pedirle cambian más. porque. Pero Pedro Benito me de hecho, gustó lo el que mucho. más generó, sin lugar a dudas, fue Pedro Benito. Después de tanto la apoyarse primera en como la Mollita, segunda. que Sí. Mollita mejora la jugada, Sí. siempre mejora la jugada. Ekain tampoco No, estuvo. tuvo que bajar, estuvo incómodo, tuvo que bajar, recibir mucho, muy Sí, lejos al del igual área que Flaco, rival. estuvieron los dos incómodos. El Flaco recibió bastante prácticamente desatendido. Está muy Esta es una de buena, las hojas, es un sí. paradón. Primero el mérito que tiene enganchar el balón así. Estamos hablando de los 10 últimos minutos de la primera Que parte. ahí, ¿no? ahí para mí son los mejores minutos Todas del estas Murcia. jugadas son de los 10 últimos De minutos hecho, de la los primera únicos parte. buenos Yo diría los tiene- únicos buenos del partido, sí. Los únicos casi buenos del partido son 10-12 minutos, que es verdad que tiene un caudal ofensivo suficiente como para Aquí haber empatado. reclaman, Por Mier, cierto, no hay nada buena tampoco. entrada en Enrique Roca y banquillos nuevos, que lo hemos visto ahí en la imagen. Acolchados. Sí, sí. Banquillo de 26, ¿eh? Para Enrique Roca, banquillo de 26 sobran la mitad. No, Aquí no pasa nada. Te La va a ya- nada. acción defensiva Mucho riesgo, espectacular, mucho ¿eh? riesgo, pero sí. Y la paré otra vez con Mollita. con varios murcianos, por cierto, el Villarreal. En este inicio de la segunda parte con cambios sorprendentes porque a Pedro León lo puso haciendo de Bustos Sí, en la izquierda. por el lado izquierdo y a Antonio David que relevó a Retiró a Isi. Isi Gómez, sí. Claro, por el error principalmente, pues no había estado bien en la primera parte. Y tampoco mejoró al equipo. No, Antonio David de hecho comete al inicio de la nada más, segunda sí. parte un error Error. parecido al de Isi que estuvo a punto de costarle. Está muy clara, le iba a marcar Flacus ya en posición antirreglamentaria, Yo- muy justa. Yo tengo mis A dudas. mí en directo, sí, sí. yo, Yo estaba, tengo mis yo estaba dudas. sentado Sí. en línea y me Es dio la fuera- sensación de que era fuera de juego muy claro. Es fuera de juego. Luego viéndolo parado, Hay una pierna que deja atrás. Pero- Sí, Hay una pierna que esa deja pierna, atrás. esa pierna del central. Que yo fuera de juego. creo que por poco, pero sí está. A mí- por muy poco, pero creo Yo que tengo la está. teoría de que, bueno, No, no tengo lo la, hemos visto la bien. certeza de lo que piten los árbitros en el directo no lo van a cambiar, salvo una cosa flagrante. Ya lo vimos en el Sí, partido. porque del no va a haber Cartagena ninguna contra- imagen que vaya a tan mejorar clara. lo que llevamos visto. Efectivamente. Este balón también es buenísimo. No sé para qué lo revisan entonces los Juan fuera de Carlos juego. Real. Juan Carlos Real, que había entrado ya en la segunda mitad. Real estuvo, bueno, bastante participativo, ¿no? No fue decir. Esta es la acción de la claro, lesión Juan Carlos de... Real. De la lesión En de la- Jason, sí, bueno, Esta es la acción de la para lo que lesión se podía esperar. Lo que pasa es que Juan Carlos Real no jugó mucho. de la por el rato lesión que de jugó. De Jasso. Jasso que pinta muy Estira mucho la pierna. fea. Sí, Muy fea. se deja la rodilla atrás. Sí.
Pinta feo. Problema central en el Real Murcia. Le hicieron la prueba del Muy cajón, importante, hicieron la prueba del cajón después del partido y la verdad es que los síntomas eran totales de que tiene rotura de cruzado. Otro balón a la espalda de Cristo. Rotura de cruzado. Sí. Tuvo oportunidades de sobra el Villarreal B para hacer el segundo y el Real Murcia en el 97. No, Hay que meterla, ¿eh? Sí, Ojo ahí. es un buen gol. Hay que meterla porque... Otra buena acción a balón parado. La pelea de Pedro Benito Sí, también explica lo que pasa al final, ¿no? Es Sí, verdad, pero bueno, el pero, detalle para que mí, vaya pero que el remate todas parece en que el es muy salto. sencillo y hay que darle, ¿eh? Tienen los 10 últimos minutos Hay que de la darle primera sin controlarla con el interior y mandarla tiene para los- adentro. En los 10 últimos minutos de la primera parte tiene mucho caudal y aquí yo creo que estaba más cerca del 0-2, bastante más 0-2 que el 1-1. Y si La lo sensación de que el Murcia iba a anula, empatar y era lo cero. Y podría haber anulado el gol. Flacus Sí, fuera imposible de juego. fuera de está juego, en una sí, trayectoria. claro. Fuera de juego. Sí. Porque no tenía tarjetas azules al Belda. Sí, no lo si pide. no la saca, si no la No, saca. pero pero lo revisan. En todo lo caso lo revisaron. revisan porque revisan todos los goles. No habría claro. ninguna toma en condiciones porque Claro, Pero vamos, yo la vi después del partido y la he vuelto a ver esta mañana y Incómoda, fuera de incómoda juego, para mí, Flacus, sí. pues está en la trayectoria y no. Pero efectivamente, no el tramo final a mí no hubiera dicho. Yo no tenía claro para Aún nada así, de que el Murcia el Murcia pudiera tener opciones de empatar. Fue capaz de generar muchas situaciones a balón parado, sobre todo saques de esquina, que no tuvieron demasiado peligro. El problema es que cuando eso te ha pasado peligro. más de una vez es porque faltan cosas Claro. por mejorar, porque le ha pasado. En la segunda mitad tiene córner, faltas lanzaron laterales tranquilamente numerosas. 6-7 corners, Y sin ningún finalizan problema. muy sin poco, rematar y no ninguno, finalizan o no rematan. Y yo creo que tienen muchos más remates evidentes el Villarreal B, claros, para poner el Para 0-2 en la el segunda 0-2. parte. Tiene 3 contras Fue muy parecida a, claras. a lo que le pasó al Murcia la semana Con la anterior, Atlético de Madrid, que sí. tiene 3 o 4 muy claras para hacer el 0-2, no lo hace y al final te, Sí. y al final te empatan. Pero el empate, el partido dejó malas sensaciones. Si la última media hora, a partir de que se va Mollita, que antes no es que estuvieran pasando muchas cosas, pero a partir de ahí el Murcia estuvo muy perdido, luego le viene la lesión de Jasso, tuvo que recomponer cosas, tiene que meter a Héctor, Antonio David tampoco eran sus primeros minutos y no estuvo bien, Juan Da la Carlos sensación- Real con Pedro León pues tampoco, yo a Juan Carlos Real ya digo que participó bastante, pero es verdad que la sensación de que iban a estar jugando 2 días y iban a matar, Espérate luego un- llegar una acción a balón parado. Un segundito, Fermín, que si vamos a analizar el Murcia ya saben que esta temporada lo hacemos de la mano de Mellizo. El autobús que hizo los recibimientos del equipo. Muchísimo, y Fermín también, Fermín alguna. Ahora ya podéis sacar todos los cuchillos que queráis. Venga, cosas que no os gustaron, cosas que siguen sin convenceros, cosas Yo creo, que, positivas. yo creo que Echeverría diseñó un tipo de partido que, Una sí, cosa- que no le salió en nada. Antes de sacar la mano a pasear, decir que algo que me gusta mucho Echeverría es que no se escote. Y luego llega en sala de prensa y dice las cosas como son, que el equipo no le ha gustado, que no puede ser esto, que no puede ser lo otro, que no es el típico entrenador que dice, hemos tenido muchas, el día que entren, ganamos. Sí, es muy A ver, a mí exigente, me ese pare- punto a de mí me- partida sí. está bien. A mí me parece que plantea me parece un muy bien. partido muy similar al del Torremolinos, por ejemplo, y evidentemente contra un equipo como el Villarreal B vas a sufrir con ese planteamiento porque te van a dominar, te van a coger la pelota, te la van a mover de un lado a otro y hay tramos importantes del partido en el que el Murcia no la huele prácticamente. Le mueven claramente, le basculan de un lado a otro, corren además la espalda los dos puntas del Villarreal. A mí me da la impresión de que es un equipo muy bien construido. De hecho, la semana pasada levantó un 0-3 contra el Europa y tengo la impresión de que va a ser un filial que va a dar cositas este año porque me gustó mucho el Villarreal. No sé si por demérito del Murcia o por mérito del conjunto castellonense, pero lo cierto es que me pareció que tenía jugadores muy interesantes, que fue capaz de buscar al Murcia a la espalda y hacerle daño al equipo de Echeverría. Está Aún claro. así, hasta el 0-1 estuvo en el partido del Murcia. Sí, sí. Pero, o estuvo bien. No, y digamos. luego acaba Igualado. reaccionando al final de la primera mitad con esas oportunidades que hemos visto, ¿no? Tanto de Caen como de Flacus. Yo creo que ya la segunda mitad sí que baja bastante en cuanto a intensidad, en cuanto a ritmo. Este tipo de propuestas del Real Murcia o lo hace muy bien contra filiales en su casa o va a ser un cara cruz muy claro, ¿no? A jugarse en las áreas. Un campo como el Enrique Roca contra un filial de la calidad de un equipo de Champions League, con futbolistas de mucho nivel, con un equipo rápido. Si el Real Murcia sobre todo no finaliza jugadas, como vimos en muchos momentos que no hizo, va a sufrir porque no es un campo, no es, Tiene que no ser es más una efectivo. propuesta, no es un escenario de contexto incómodo para un filial del nivel del Villarreal B. Es verdad que si hubiera estado más fino en las áreas, tanto el día del Atlético de Madrid B como el viernes contra el Villarreal B, pues estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? De que la propuesta, pues bueno, tiene matices, pero la cosa va bien. Vamos a ver si encuentra también ese punto de acierto, ¿no? Que de momento no, Sí, la no propuesta, le ha llegado. en ese sentido, aunque luego
la forma de jugar o el modelo sea diferente, pero es un poco la misma que la del Cartagena, que es la de marcar un gol más que el rival, ganar más veces 2-1 que 1-0, ¿no? Que el año pasado era más de 1-0 cuando ganaba, y este año la idea es que sea más de ganar 2-1, 3-2, pero claro, si tú no eres efectivo y no lo estás siendo en estos primeros partidos, tienes un problema. Sí, no, yo digo en cuanto a la propuesta de ir a marcar un gol más que el rival. El Murcia tiene mucha calidad arriba, o sea, lo que tiene el Murcia arriba es mucha calidad, o sea, Caín, pero no está teniendo en estos primeros partidos, que es lo más negativo, calidad para finalizar. Creo que el problema del Murcia es otro, no es arriba. El Caín, por ejemplo, yo no lo definiría como calidad. O sea, yo no diría que tiene calidad. Tiene trabajo y es un futbolista también muy vertical para mí, pero es verdad que, sobre todo lo hablamos antes del banquillo del Cartagena, también faltan recursos en el banquillo del Murcia. Es verdad que la lesión de Zeca te marca. Que Pedro León ya tiene una edad y lógicamente no te va a aportar. Si tiene que jugar 45 minutos en la segunda mitad, pues le va a costar un poco más el tema del ritmo. Flaccus no tiene una competencia de nivel, entonces hay falta. Creo que en el medio centro sí que tiene muchas alternativas, porque el otro día sale Valver y creo que está bien. Tiene a Isi, que en condiciones normales, aunque después de la lesión no ha vuelto a ser el mismo, tiene calidad. Mollita, ya lo vimos el otro día. Pero tiene un poco los cromos pero repetidos. Arriba Tiene un poco los cromos repetidos en el centro del campo. Sí. ¿no? O sea, bueno, tiene a Seiku, tiene a Antonio David, que son un perfil más posicional, más de 6, pero de momento es que no se les ha visto. O sea, Antonio David, que salió en la segunda mitad, pero que no tuvo ninguna actividad destacable. A mí, sobre todo, arriba, para mí se queda corto. El tema del ataque de jugadores que si no sale uno sale el otro te pueda marcar diferencias, se queda corto. En condiciones normales, Pedro Benito no puede ser tu extremo derecho titular, por muy bien que esté. Ya lo fue la temporada pasada. Claro, pero eso es porque en la planificación falla algo. Porque Pedro Benito es delantero centro. Han fichado a Zeca para que juegue ahí. Han fichado a Zeca para que juegue ahí. Porque yo lo veo ahí ya, de extremo derecho. De todas maneras, creo que está siendo ¿El extremo izquierdo quién? Bustos. ¿Y Sarabia. Ya está. Claro, es que eso es lo que me refiero. Antes hablamos del Cartagena, pues si no sale Kevin, está Diego, si no Diego, Luismi, si no Luismi de Blasi, si no... O sea, variantes, si no Ortuño está Chiquis. En el caso del Real Murcia, arriba... Pero la idea era traer un extremo sub-23, pero... Y que el club no fue finalmente... Y siendo verdad todo lo que dice Germán, porque es verdad que la plantilla del Cartagena será más completa, más redonda, pero yo... Menos calidad, pero más completa. No creo que... más talento. Menos calidad puntual. Sí. En algunas posiciones puntuales. Pero seguramente la zona del campo donde más efectivos tiene el Murcia es el centro del campo, y para mí es la que peor está funcionando. El medio centro en concreto. El medio centro es la que peor está funcionando. Yo creo que Echeverría no termina de... Ha probado con dos o tres fórmulas. Que igual una explicación muy simple, pero te ha faltado el jugador más importante. Te ha faltado el jugador más importante. Que igual alguien dirá, hombre, ya, pero no puedes echar de menos tanto a un futbolista. Pues seguramente, pero es verdad que a la hora de analizar, y si hablamos del centro del campo, ves que el jefe del centro del campo va a ser Germán. Y con 60 minutos le sobró para demostrar el por qué es el jefe del centro del campo. Pero tiene razón Germán, tiene muy buenas primeras espadas, pero si Bustos no está, ¿quién está? Claro. Si no está Mollita, ¿quién está? Hay jugadores que son muy titulares. Yo creo que el Murcia ha confeccionado una plantilla para pelear el playoff. O sea, no para campeón. O sea, para decir, no, esta es favorita para campeón. Tiene que estar en la terna de 2-3. A mí me parece una plantilla buena para pelear el playoff. Tiene un 11 de campeón, ¿no? Y una plantilla. Sí, pero bueno, un 11 de campeón. Sí. Yo estoy de acuerdo que tiene un 11 en plenitud de condiciones de los jugadores, tiene un 11 muy bueno. Yo creo que es difícil. Luego hay otras cosas que se me quedan un poco cojas, posiciones de cromos repetidos. Espérate que un día expulsen a Cristo Romero. Y hay lesiones. Sí, por eso. Espérate que un día expulsen a Cristo Romero. Pero por eso hemos hablado de un 11. Luego ya te pueden faltar otras cosas. Es verdad que luego hay un porcentaje alto de infortunio, porque se lesiona al Sabeljic, que continúa saliendo de su central de su edad, claro. Con Jasso también se la juega. Y vamos a obviar las lesiones. Vamos a pensar que están bien, que están sanos. O sea, una defensa con Alberto González, Sabeljic y Jasso, un centro de la defensa, para mí es arriesgado. De base. Es muy mejor. Por ejemplo, el centro de defensa es mejor la defensa del Cartagena. Yo creo que no tiene mucho que envidiar. Bueno, puede ser, pero no creo que tampoco tiene mucho que envidiar. Fermín, te hace una pregunta a ti. ¿El Cartagena tiene un equipo para ser campeón? Es que yo no sé no veo un equipo como para ser campeón abiertamente. No, pero el Murcia sí que ha dicho que el objetivo es ser campeón. Yo al Cartagena no he visto a Javier Reyes decir que el objetivo es ser campeón. Al Murcia sí. Sí, bueno, ascender, sí. El objetivo de ascender, de ascender bien.
Es que al final es de detalle, seguramente entre el primero y el segundo, al final de la temporada habrá igual hay 2 o 3 puntos. Sí, o sea, la diferencia es mínima. Yo creo que no hay mucha diferencia entre decir que tu objetivo es ser campeón que decir que ellos mismos han puesto su objetivo, pero pero da la sensación de que el fondo de armario del Murcia no es de ningún equipo campeón. Pues te tienes más fondo de armario el Cartagena, pero creo que individualmente tienen mejores futbolistas el Murcia. Pero la temporada dura 38 jornadas. Vale, pero bueno, es que tú te la puedes... Pero de todas maneras es la cuarta jornada. Tú puedes apostar a tener 15 futbolistas excelentes y luego completar con cantera o 4 que hagan plantilla, oye, o apostar por tener 18 pero lo que venimos sobresalientes. Pero es que el Murcia apostó por lo primero. Al final Por tiene a eso Andrés digo, López en la por eso plantilla, digo. tiene a... Pero tienes a Flacus, has traído a Mollita, has traído a Pero Mollita, 2 semanas antes de que empiece la Liga, se lesiona, Pero esos son- ha tardado 4 semanas en reaparecer Pero y el son- Murcia lo ha notado. Pero son Manu, lo que- infortunios. lo que- A partir de Y ahora... Manu Manu, Gusto no está fino a y el partir Murcia lo ha de ahora- notado. bueno, pero es que si no está fino, entonces es para coger al jugador culpa de Gusto, no del equipo, de la claro. pechera y Vale, decirle, pero Manu, espabila que me has Manu, costado un dinero. Manu, lo que venimos a decir es que el Murcia tiene una gran dependencia, sobre todo en área rival, de muy pocos jugadores. O sea, de jugadores de manera muy puntual. Si te vas a comparar con las plantillas del Ibiza, del Villarreal B, del Cartagena incluso, del Atlético de Madrid B, seguramente tienen más opciones. ¿Más el Cartagena que el Murcia? sobre todo, Yo creo que en ataque sí. sobre todo en la punta de ataque. Yo creo que en ataque tienen yo más, creo que sí. o sea, un abanico más amplio. Yo creo Otra que- cosa es que Es lo que el tiene- mejor está siendo Pedro Benito esta temporada, Pero, otra vez vale, más, con uno de los sueldos más El bajos de la Cartagena, cantera una cosa muy del buena que ha hecho club. ha sido traer sub-23 Pero eso es otra mucho nivel, historia. algunos sub-23 que le van a... Que son le dan un titulares. salto de Pero tú calidad, tienes que a son Flacus, tienes tremendos, a son Mollita, titulares. tienes a Pedro Benito, No, no, tienes pero- a Juan Carlos Real, tienes a Álvaro Pero por la Juan Carlos Real, izquierda. ¿qué papel va a tener? Pues entonces no te lo quieres a la plantilla. No, si sí, no pues, te vale, no te lo pero eso quieres. te lo estoy diciendo. Pero porque tiene ficha Al como jugador entrenador sí le importante. está valiendo. Ah, vale, De pero momento lo está tiene poniendo. tiene Bueno, ficha un como par de jugador cosas. importante. Otra cosa es que lo que te has quedado no te valga. Es que es un jugador Pero es un importante, jugador es con un jugador galones importante. para ser importante. O sea, yo no creo que desmerezca. Yo creo que el para nada. abanico ofensivo que tiene el Real Murcia está por debajo de varios equipos con los que seguramente se va a tener que jugar las habichuelas a final de temporada. Y aún así creo que- Al Murcia le vendría de maravilla tener un Kevin que cuando Gusto bajara el nivel, sentarlo y que le dieran A ver, dinero. yo Y que lo dejara en el banquillo. y al tres Carvalho días. le Claro. un Flacus Y también, gastarte ¿no? 6 millones de euros y tener 42 futbolistas. Claro. Para yo al que, Murcia dependiendo de la jornada, ofensivamente, coja lo que quiera. yo al Murcia ofensivamente no lo veo mal No, yo tampoco. cuando estén todos bien y siempre partiendo de que hay 2 de esos jugadores que son una incógnita porque no los conocemos aún y los hemos visto muy poco, que son Zeka y Schalke. Sí. Que- Esas son apuestas importantes del Murcia, o sea, me refiero. sí, sí. Apuestas arriesgadas. Pero ¿cuándo van a estar bien? Ya, pero por Yo eso creo- si yo creo que a hablamos Zeka le de... queda. Si, cuando tú hablas de Schalke, potencial que Schalke. tiene un equipo, Y a Salk, porque lo tiraron otro Pero son, loco. dos otra vez apuestas lesionado. son 2 apuestas muy arriesgadas del equipo. Hay apuestas fuertes el Murcia, porque sí, tienen riesgo, está claro. Pero habrá que preguntarse por qué se lesionan tanto los jugadores. Bueno, cuando son lesiones de rodilla... Pues hasta los, creo que es mala no suerte. había empezado pero no había El empezado la problema de temporada. Antonio David fue un problema estomacal, problema de Mollita, rodilla. Mollita y Salk han sido estomacal, o sea, han sido Mollita una musculares. contusión, bueno, no sé, tampoco igual hay una pauta como para decir, es que son todos problemas musculares. Schalke. Bueno, Schalke puede ser, Schalke, sí. bueno, Schalke sí ha tenido más problemas, sí. Por eso digo que partiendo, claro, al Y en final la, tú en la lesión de rodilla también hay un factor importante Sí. de cuidado, o sea, que no es casualidad. O sea, todo eso... Ya, pero tampoco son el mismo caso, ¿no? Al final, no, pero Sabellic son es parecidos. El de alguien Zeka es que ya ha parecido. tenido una lesión El de grave Zeka- antes. el de Zeka es parecido al de Sabelic. Zeka, Sabeljic Bueno, y son los Hasso. tres cruzados. Pero es que- Zeka creo que va a tardar menos. Bueno, eso por lo menos lo que dicen desde el club. No sé. Si va todo a la misma, o sea, una misma manera, lesión, no sé. Hay cosas... ¿Quién es el médico del club? Ahora mismo. Médico y club. Hay médico ya. No está anunciado oficialmente, pero hay médico. Desde la salida de Santiago Godoy, que ha salido Santiago Godoy, hay un médico ya. Pero el médico puede prevenir, o sea, puede curar. Pero si, pero si que te pasa algo en la rodilla, yo no creo que sea Yo no lo sé. por la preparación o... Sin ir Sobre más todo en el lejos, caso, por ejemplo, en el caso de sí, lo Sabeljic, que ya ha Sabeljic, tenido una sí, lesión. lo de y Sabeljic, sin ir que más son lejos, casos la distintos. temporada pasada o la anterior se ha hablado muchísimo de las lesiones de rodilla, pero ya no a nivel de primera federación, a nivel de primera división. La chona es Y mala se lo suerte. puedes achacar si quieres a las botas o al campo, porque a todos los equipos lo tienen malos preparadores El físicos. campo está bastante bien. No digo en este caso del Murcia, hablo La a... acción de Hasso es una acción fortuita. No. Mala suerte. que es que se puede prevenir, como dice Germán, pues tú puedes fortalecer los cuádriceps para intentar Pero que prevenir, el Cuanto pero... mejor servicio médico tengan, mejor, evidente. Sí, es un blanco en botella, pero...
Habrá que ver los entrenamientos de Echeverría, a lo mejor mete mucha caña, no lo sé. O sea, es que habrá que ver. No, claro, pero yo no tengo ningún dato para apuntar a nadie. En el centro de la defensa tiene un problema, lo digo ya de cara a futuro, a las próximas semanas, tiene un problema muy serio, que vamos a ver cómo resuelve el entrenador. Dijo Echeverría el otro día que pueden jugar ahí Antonio David y Secu. Pero esos son parches ya. Bueno, puede jugar Andrés. Son jugadores que Andrés pueden ser López para que se quede en la polivalentes, plantilla. El que ha jugado los dos últimos ratos ha sido Héctor. Héctor, sí. Y bueno, no lo ha hecho mal. A ver, luego, claro, pensar en que no sé si a un mes y medio, 2 meses vista, bueno, el problema no es que tengan que jugar un partido o 2 partidos, es que tienes que encontrar una solución. Hasta enero casi. ¿no? Pero si tú lo has dicho, si ha jugado el chaval 2 ratos y no lo ha hecho es mal, probable que juegue. Por ejemplo, en Madrid tiene que jugar. Y en Madrid fue un partido difícil para los defensas, de mucho centro lateral, y defendió bien el área. Es canterano, es central, no lo está haciendo mal, está cumpliendo. Sobre todo porque si luego si has tomado la decisión de quedarte con Andrés López, será porque lo verás con nivel para jugar, ¿no? Pero yo creo que más para el lateral, pero bueno, puede ser, claro. Andrés López puede ser central también, claro que, hombre, si te lo has quedado a conciencia es porque le habrás visto algo para este tipo de situaciones, ¿no? Pues por si tenías problemas y los has tenido. El problema para el Murcia es que el problema además viene muy pronto y muy seguido. Los dos jugadores en la 4ª jornada ya tienes Andrés López lesiones importantes. También está tocado. Y Andrés López, efectivamente, Andrés López no ha empezado la temporada tampoco. Estuvo el otro día convocado. O sea, yo es que no lo veo normal, sinceramente no lo veo normal. O sea, que llevamos 4 jornadas y tanta lesión, tanto problema físico. No, el Murcia llegó a la primera jornada ya con 3 o 4 jugadores tocados. Muchos durante la pretemporada ya estaban lesionados. Yo no sé si llegaron lesionados o fueron. Ceca, de hecho, ha estado toda la pretemporada. Ya estaban 2 o 3 apareciendo desapareciendo. Y entró en Marbella 10 minutos, y a los 5 o 7 minutos se lesionó. Ceca, creo que sea el segundo o tercer entrenamiento se lesionó de pretemporada. Luego entra y se vuelve a lesionar. O sea, todo eso es que no lo veo normal. Yo no lo veo normal, independientemente de que luego sean apuestas arriesgadas, porque son jugadores que vienen del extranjero, que necesitan una adaptación, ahora se tienen que recuperar, se tienen que adaptar, tienen que coger ritmo, tienen que habituarse a competir en una liga distinta. No sé. Sí, además haciendo una plantilla tan corta como lo que ha hecho este año, que ha apostado por una plantilla corta precisamente para necesitas que los 90% de los jugadores estén a un nivel alto. Para que no pasara lo del año pasado. Había 25 y eso es un exceso. Este año va a haber menos rotaciones que el año pasado. Sí, tanto. Esa era la idea, pero claro, te has encontrado con el peor escenario posible para esa configuración o para esa idea de plantilla, que tengas muchas lesiones. Aún así, todo lo malo está a 3 puntos del primero. Sí, bueno, vamos a ganar solo un partido de 4. Hoy. Se puede mirar todo como a lo mejor el miércoles no. Claro, aún y así, todos a decir. No, me refiero que no hay ningún creo que él tiene trabajo. Yo le tenía bastante más fe al equipo y con el paso de la semana. Yo pensaba que iba a ser más dominador, pero es verdad que el Murcia se rige más o menos en los parámetros de la categoría. Se está decidiendo los partidos en los últimos minutos. El día del Marbella se deja un punto en los últimos minutos, gana un punto a este partido, se deja 2 puntos también el otro día en el partido del Atlético madrileño. Realmente se está diciendo todo al final, o sea, con un poquito más de acierto, yo creo que el Murcia podría estar bastante más arriba. Un poco más de oficio, quizás en esos últimos minutos tendría 4 puntos más. Sería líder. Bueno, claro, también ganó el otro día o sea, también sumó ese punto. Empataron no mereciéndolo. Sin sumar el. Pero es verdad que podría estar mucho más arriba. Realmente tengo la impresión de que se está diciendo todo por detalles tan pequeños que ahora mismo estamos haciendo unos análisis que 3 puntos arriba, 3 puntos abajo nos variaría muchísimo la idea. Que el Murcia va a tener problemas defensivos estaba bastante claro, viendo la pretemporada y sabiendo cuál es la propuesta de Echeverría. Y yo no digo que eso no haya que resolverlo, pero parece como que eso sí va a ser un problema más, digamos, más estructural. Me parece que lo que no entra en los presupuestos es que le esté costando tanto aprovechar sus oportunidades. Y es verdad que además le falta fluidez en el centro del campo, hay otras cosas que tiene que mejorar, pero yo creo que lo que has buscado en la plantilla era mejorar ofensivamente. Y en la finalización de la jugada te está costando. El día del Torremolinos incluso gana 1-0 y sin jugar bien, pero tiene 4 o 5 oportunidades en la segunda parte, que lo normal. Y el otro día. El que marques algún gol. Llega mucho más. Bueno, pero el otro día solo en el tramo anterior al descanso. Para mí llegan menos que el Villarreal en todo el partido. El día del Torremolinos llega mucho más. Es lo que dice Fermín, te llegan mucho y tú llegas. Sí, el día del Torremolinos que no te llega. Estamos hablando de la de Flacus, que a la escuadra que saca el portero, la de Pedro Benito, el cabezazo de Caín. Claro. La fluidez en el centro del campo, por ejemplo, a mí no me preocuparía tanto, porque creo que tiene alternativas. Igual que creo que arriba va corto, creo que por dentro tiene a Mollita, sí, pero Germán, de momento tiene alternativa. Una,
que de momento, que es Mollita, porque al resto de jugadores que han jugado ahí hay que pedirles más. Sí, está claro, es verdad que llevamos 4 jornadas y hay jugadores que tienen que ir entrando en calor, como el caso de Antonio David, que el otro día debutaba, y sí que tiene que mejorar, sí, Palmer, que jugó el primer partido titular, luego ha ido al banquillo, sí, y bueno, creo que tiene que dar más. Palmer, Mollita sí que te van a dar un nivel alto. Mollita, ahí sí que tienes alternativas, porque a la posibilidad de jugar con 3 por dentro, Juan Carlos Reales cae en la media punta, bueno, tienes cosas, pero es verdad que luego arriba es como que es ahora mismo, y pensando en un medio plazo, es Pedro Benito, Álvaro Busto y Flaccus. O sea, pensar en algo más, aparte de eso, es que... Y cuando vas a un proyecto tan ambicioso, para mí, por eso es lo que digo, para mí se queda corto. Sí, bueno. Sí. Es que se has convencido a los dos. No, yo, una de las cosas que ya le he dicho, cuando hemos comparado Cartagena con Murcia, yo ya he dicho que para mí, una de las diferencias que veo, que en el Murcia hay algunos jugadores, sobre todo jugadores de ataque, demasiado titulares, ¿no? Muy titulares, con mucha diferencia respecto a sus sustitutos, ¿no? Sí. Y eso, claro, al final puede ser un problema. Pedro Benito juega en un sitio que no es el suyo, pero el Murcia no está para que Pedro Benito no juegue. Aunque yo diría que Pedro Benito juega en el sitio que ya es el suyo. Pero, diría. Yo lo veo como extremo derecho ya. Y diría que no era de formación, pero es que ahora mismo lo veo jugando ahí. Diría que es el mejor. Que además lo necesitas ahí por la energía que te da, porque es un extremo pero que llega a la zona de remate, que necesita falta calidad diferencial en el remate. Es verdad que todavía no la tiene y está acercándose cada vez más al gol, pero no le llega. Pero hombre, yo creo que tiene un poco de Flaccus dependencia el Murcia en ese aspecto, ¿no? Si no marca el jugador de Maribor, lo cierto es que al Murcia le cuesta muchísimo. En el balón parado sí que ha tenido rédito, pero es verdad que en el resto de jugadas con balón en movimiento sí que le está costando muchísimo al Murcia y es algo que se repite del año pasado, curiosamente, ¿no? Y otra cosa no entenderéis, se repite lo mismo del año pasado, es tener a David Vicente y Jorge Mier en el lateral derecho y solamente a uno en el lateral izquierdo. O sea, 2 laterales de tanto nivel en el derecho y no que Cristo no sienta competencia, que creo que es algo que necesita por su forma de entender el juego y demás, y porque es un futbolista joven, ¿no? Que necesita a alguien por detrás que le pueda apretar y no caer en el, digamos, conformismo, comodidad, ¿no? De sentirse titular y de saber que va a jugar de titular, porque la alternativa es que Jorge Mier se vaya a la izquierda o que aparezca Andrés López, y eso ya pasó el año pasado y ya vimos como la llegada de Ian Fons cambió mucho, ¿no? También la forma de atacar del equipo. Y este año se repite, o sea, este año vuelve a haber solamente un lateral izquierdo. Pero es verdad que solamente Cristo va mejor para arriba, que iba el año pasado Quique Cadete o Andrés López cuando jugó, me parece un lateral más ofensivo. Pero vuelve a estar solo. Con más pie, no sé, otra cosa que defensivamente es verdad que le cuesta y la espalda se la buscan las cosquillas súper rápido. Pero vuelve a estar solo, o sea, no tiene competencia ahí. No doblas posición ahí tampoco, no sé. ¿Algo más del Murcia? Nada, que estamos a la espera también de noticias fuera del terreno de juego. A ver lo que dice el Supremo. El Murcia tiene hasta mañana para presentar alegaciones a un escrito presentado anteriormente por Mauricio García La Vega con el tema de la audiencia provincial que tumbó el plan de reestructuración. En fin, creo que dentro de poco vamos a tener alguna noticia institucional que va a ser importante, ¿no? Para ver cómo queda configurado el accionariado del club y lo que va a pasar de aquí al futuro. Pero vamos a tener lío, o por lo menos vamos a tener mucho movimiento otra vez. Vamos con la segunda federación, resultados y clasificación. Lorca Deportiva 1, La Unión 2, Estepona 0, Recreativo 1, Almería B 0, Linares 1, Melilla 2, Minera 2, Puente Genil 1, UCAN 1, Antoniano 2, Jaén 3, Extremadura 2, Yeclano 1, Águilas 0, Jerez 0 y Jerez Deportivo 1, Malagueño 1. Solo una victoria local, el Extremadura, el Yeclano. Lo demás, empates o derrota o victorias visitantes. El Extremadura se ha posicionado ya, ¿eh? Sí. Ninguna victoria por más de un gol de diferencia. Es el único que ha ganado todos los partidos. Sí, pues la Minera que todavía ha ganado, ha empatado esta semana, y el Puente Genil, que también lo había ganado, ha empatado también esta semana. La Minera empate con sabor a victoria. Sí. Empata a última hora, y no es mal empate. Es un empate ni venía de jugar entre semana otra vez el partido de Copa Federación. Luego el Águilas, que está séptimo, el UCAN, que está 11º, el Yeclano 12º y el Lorca Deportiva 16º. Pues, sí. Esta semana pasada hacía un comunicado el Lorca diciendo que no peligraba el puesto de Sebas López. Jornada 3. Yo el comunicado no lo entiendo. O sea, en la tercera jornada jornada. un comunicado en la tercera, no antes de la La jornada. jornada 2, la segunda y la tercera jornada, la jornada 3. Porque haya gente en Lorca que diga que
que tiene que entrenar al Lorca Jorge Pérez. Y que hay gente que puede decir lo que quiera, pero en la jornada 2 Es que Lorca comunica para defender al Lorca entrenador. la semana pasada solo había perdido un partido. Sí. Había empatado con el Jaén y había perdido con el UCAM. Por eso. Y además incluso haciendo méritos para empatar. Sí, Sí, no el es partido que con el Lucan le pasara sí, por no, encima. No, el partido con el UCAM fue un metiera 2-1 que hubiera sido un 2-2. De momento, 1-1 tranquilamente. cumpliendo la Minera, el Águilas cerquita. Es verdad que esta semana para mí es un pinchazo, lo de esta semana. Y luego Lucan, yo creo que habría que pedirle un poquito más. Es muy pronto, pero de momento insuficiente. Y el Fuera- Yeclano para mí, Claro, bueno, son tuvo dos un partido derrotas. complicado. Un Un empate, empate, una victoria, una sí. derrota y una victoria en casa. El Yeclano, bueno, la línea que podíamos imaginar de todavía incógnita, de rodaje, de ser el equipo, un equipo al que aún no sabe dónde meter en cuanto a lo que pasa es que como a lo que la aspira. pretemporada Tú ya el está otro día también- donde apuntabas a aspirante a ascenso, no, Playoff. o a playoff, perdón. Playoff. Y a ver, puede ser, pero que este sí que es un equipo que hay que darle, yo Es una creo, 8 o incógnita. 10 jornadas para ver dónde puede estar. Para mí es una incógnita. Y al Puente Genil, Estamos jornada 3. Sí, es que es jornada 3. Es que es Sorpresa, jornada pero tres. jornada Jornada tres. tres. Puede ser Antequera de hace lo 3 digo años. porque vamos a ver el partido de Lucan allí, pues no sé, un equipo que ha ganado Ha 2, empezado bien. ha empatado 1, ya veremos hasta dónde le da Sí. la gasolina. Un equipo recién ascendido, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sí. los equipos que ascienden, normalmente si conservan medianamente el bloque, son equipos que empiezan bien Primera la temporada. vuelta siempre suele ser buena. Como el- No sé fuera de casa cómo funcionará, pero en casa, viendo césped artificial, campo incómodo, muchos equipos no van a ganar esta temporada allí. Un campo pues de la categoría, de eso donde hay que ponerse el mono de trabajo para llevarse Tipo los 3 puntos. Estepona, Antoniano, ¿no? Ese tipo de Al menos el césped está bastante bien. a Está priori. nuevo. Sí. Parece medio nuevo. Un partido muy igualado, muy igualado. Yo creo que al final el resultado de empate a 1 es justo, más allá de que el penalti que da origen al 1-1 del Puente Genil sea o no sea penalti. Pero bueno, fue un equipo, un partido con pocas oportunidades por los dos lados. Tampoco fue ningún regalo para los ojos ni para el mundo del fútbol. Sí, la pena es que te pones por delante del marcador y cuando te empatan da la sensación de que has hecho algo mal, ¿no? Con bastante fútbol directo, intentando segundas acciones, segundas jugadas, y lo probaba de media distancia también con disparos lejanos el UCAM. Que bueno, pues lo iba a repetir con la obsesión casi diría de no cometer los errores del primer partido en Melilla, ¿no? Igual por eso te juegas un poco más cohibido, pero bueno, por lo menos consiguió que no se le adelantaran en el marcador. Ya fue titular Alemarín, la semana pasada tuvo sus primeros minutos y ya fue uno de los que salió de... Pero el UCAM en ataque inicio. tiene cosas como para generar más, creo yo. Sí. Realmente no es. Para mí el problema fue el marrón, ¿no? el borrón, mejor dicho, de Melilla. Pero comienzo de calendario complicado para el UCAM, ¿eh? Con ese partido en Melilla y luego en Puente Genil con 2 campos totalmente distintos a los que adaptarse en la primera semana, 2 visitas. Complicado el gol de Julito. Ese gol sí, dispara, sale rechazado y luego tiene un segundo remate, sale algo mordido. Y Sí, es que además el Lucan juega una semana en la Condomina, que es un campo, Campazo, sí. que es un campazo. La semana siguiente tiene que ir a jugar a césped artificial. sí, hombre, ya son varias temporadas que Sí, está está jugando en estas acostumbrado. circunstancias, Sí, sí, sí. eso ya Pero no, Melilla, no vale. Melilla y Puente Genil no son campos gemelos tampoco, son muy diferentes, 2 partidos fuera de casa para empezar la temporada. Es verdad que el calendario no ha sido sencillo y bastante, digamos, atenuantes, ¿no? de que el Lucan no esté más arriba en la clasificación. Hemos dicho que fue titular Ale Marín, también Ferromán, que en el centro de la que defensa, volvió. junto con Ramírez. Javi Ramírez, tienen que ser capitanes generales. Sí, la semana pasada ya ha jugado Nacho en esa posición. Sí, el anterior había jugado también con otra pareja de centrales. Había rotado en los 3 partidos, no había repetido el eje central de la defensa Germán Crespo. Ya estamos viendo al Puente Genil volcado. Equipo de la población de Lorimburón. Y esta sección del penalti, una jugada que van ahí los dos forcejeando, termina cayendo dentro del área y el colegiado pues señala el punto fatídico. Me parece muy poco eso, Penaltito. para mí. Creo que iban los dos forcejeando. Sí, pero se frena el jugador del Puente Genil y espera a que le invistan por detrás. Creo que lo busca bien. Le gana la posición, pero llega un momento ahí que se frena. Pum. De hecho, te diría que el agarrón es hasta fuera del área. No, es que Se acaba tirando dentro. sí, Un penalti. se tira adentro, pero para mí es penaltito. Sí. Seibar lo mismo lo rectifica. Penalti que iba a transformar Marcos Pérez en el 69
de partido y luego tampoco iban a tener ni uno ni otro grandes oportunidades. Por eso digo que, viéndolo así con cierta objetividad, el empate a 1 es un resultado justo por lo que se vio durante los 90 minutos. El Lucan que la semana que viene va a recibir al Antoniano. Domingo por la mañana. Domingo a las 12, sí. Hay varios partidos el domingo por la mañana, y luego la sesión de tarde hay otros cuantos. Ahí sí que es cuando tiene que sumar el UCAM. En casa tiene que ser diferencial, y tomarse poquitos puntos. Esta es la expulsión de Jeremy por delegar una amarilla. Sí, a mí eso sí me parece. Llevaba ya una y esta pues si le sacan amarilla. Me parece un error, no tienes por qué meter la pierna ahí. Claro, me parece parecida a la del jugador del Hércules que veíamos No sé antes. si llega a tocar o no llega a tocar, pero la entrada te la juegas. Te puede sacar amarilla, como pasó, y dejas a tu equipo con 10 y encima la semana que viene no puedas estar a las órdenes un poco de Aquino, ¿no? De Germán. Sí, no, por eso he dicho que ofensivamente muy poquito, tanto en uno como en otro lado, disparos de media distancia, centros laterales, balón parado, pero pocas intervenciones, tanto de Benito del Valle como de Facu Ackerman. Pues el Lucan que ya piensa en el partido de la semana que viene en casa. Vamos con la Minera, que después de hacer los deberes esta semana en casa y meterse en la siguiente ronda de la Copa Federación, donde por cierto se va a medir con el Orihuela en casa otra vez, en el Llano del Beal. Tiene una salida complicada. Es la definitiva ya, ¿no? Si le gana el Orihuela... Sí, se mete en semifinales y ya tiene plaza. Decía que salía complicada frente al Almería y el partido se le iba a poner cuesta arriba con 2-0. 2-0. Es verdad que el Melilla lo que tocó fue para adentro, tuvo oportunidades también en la Minera, pero claro, con un 2-0 y en Melilla dices tú... Cuando vas a Melilla sabes lo que es. Siempre, al dentista. Siempre, da igual qué jugadores tenga y sabes que vas a sufrir. Que seguramente haga viento en el Álvarez Claro. Y por eso tiene más mérito el desenlace al final, ¿no? El ser capaz de levantar. El césped no suele estar bien. Aunque es verdad que tiene mejor pinta que otras temporadas. Sí. Párese de media distancia. El Melilla que suele salir en su campo muy enchufado, no que se lo digan a Lucan, y aquí iba a acertar en el 39 de Julio Iglesias, llevando desde atrás y mandándola para adentro. No sé quién gana la marca, ¿no? Sí, la marca que un poco sí, tarde. Quién era, se duerme, pensaba que la jugada no iba, o que la pelota no iba a llegar y al final entraba Julio Iglesias desde atrás solo para empujarla. Y este error... Esto sí que es un error. Sí, esto es el medio error que da origen al 2-0, luego define bien. Dago en el mano a mano. El pase también es muy bueno. Sí. Control que hace Julio Iglesias, el balón que pone, cuidado. Dago que ya le marcó muy un camp, ¿no? Sí, fue el que hizo el gol en el segundo 30. Cuerpea muy el bien. regalo. Cuando le roba la cartera de Facu, sí. al Facu Ackerman. Pero otro equipo, y más en Melilla, se apaga. No hubiera tenido, claro, está en el bajado los aeropuerto. brazos. El cansancio por la acumulación de partidos que lleva, porque lleva... Es una gente que haría rotaciones y que tiene que ir regulando un poco los minutos. Pero bueno, eso habla del carácter que tiene el equipo, que le imprime Checa. Con Checa no es negociable. No te vas a dormir, ¿no? El esfuerzo, roja directa aquí, clara. Sí, sí. Es una entrada sin ningún tipo de sentido. Alberto Cifuentes está fino. A Mastantuono se la perdonaron, pero aquí el árbitro sí que... Le pone los tacos en la cara y se quedaba con uno más sobre el terreno de juego la Minera y lo iba a hacer bueno. Y otros equipos no lo hubiesen hecho bueno. Es que en ese campo al final se te hace pequeño, ¿eh? Para atacar y... Sobre todo con 2-0. Sí, no, que el Melilla dice, mira, metemos el autobús, pues nos atrincheramos aquí y pelotazo a pelotazo viene, faltas, pérdidas de tiempo y cuando nos vayamos a dar cuenta estamos ya... No hay recoge pelota. Estamos ya en la ducha. Ahí nos seguía intentando la Minera y aquí iba a llegar el gol tanto de Javi Vera en el 76. Que se ha puesto el disfraz de goleador en este inicio de temporada. Sí, marcó en Copa Federación, marcó por ejemplo al Melilla, precisamente, ¿no? En el 3-0. Sí, es buen gol ese, Javi Vera. Está de perdón. Sí, se tiene dos oportunidades ahí. Muy buena intervención del portero, ¿eh? Porque fíjate cuando reacciona, ¿eh? No la ve. Cuando reacciona ya tiene el balón encima.
Estaba avisando de lo que iba a llegar un poquito después. Esta ya no Koch, la ve. ¿no? Sí, Koch había entrado en la segunda parte. Sí, los dos goles de jugadores que salían en la segunda mitad. Tanto Javi Vera como Petkov. Justo en el 46 entró Javi Vera La jugada de estrategia y Petkov. muy bien preparada. Y luego hay que ponerla ahí. No, sale del sitio. Con tanta gente en el área, ¿eh? Sí. Le sale al sitio. Es que el talento de la plantilla de la Minera no, No, no lo vamos a descubrir. El arranque de temporada. Muy buen arranque, con como las el año, competiciones, como el año haciendo pasado. rotaciones. Muy parecido también. Porque el otro día, el día del Prórroga. Morense, juegan la prórroga. Ganan 3-0, pero los goles llegan en el 105, 112 y 118. O sea que venían con las piernas castigadas Son y luego el muchos viaje, más el desplazamiento. Muchos más partidos que los demás. y Melilla. Sí, Melilla, muchos más partidos que los demás. Pretemporada durísima la de la Minera. El problema es que va a seguir acumulando partidos. Sí, claro. sí, con Sigue la- adelante, luego si le va bien, que ojalá tendrá las semifinales de la Copa Federación y luego tendrá la Copa del Rey, o sea que es una temporada. Al final lo bueno siempre tiene la Aunque otra cara de la moneda. la Copa Federación este año es infernal para los equipos de segunda federación. ¿Y la Copa del Rey le toca un primero, si pasa? Sí, Sí. Pero presentando sus credenciales de la Minera, son ya muchas cosas positivas las que se han visto en este comienzo de temporada: plantilla, carácter, recursos, incluso profundidad para ir alternando las dos competiciones. Todo el mundo, la sensación de que todo el mundo contribuye. Ujú. Y eso que a veces hablamos, no sé si es un mantra o no, ¿no? Cuando es plantilla nueva, que sigue muy poca gente del año anterior, que cuesta más adaptarse, y fíjate lo rápido que, verdad que la Minera han seguido pocos jugadores, pero de los importantes, y creo que eran 4 del año pasado solo, pero Checa ha conseguido armar rápido un bloque y está funcionando muy bien. Empezó muy bien el pasado curso, este año igual, a ver si centra el tiro, sobre todo durante toda la temporada, si clasifican para la Copa del Rey, que ojalá sea así, que lo puedan compaginar con la Liga, que yo creo que fue uno de los grandes problemas, entre comillas, no bendito problema, el jugar contra el Real Madrid, pero fue uno de los grandes problemas del pasado curso, sin lugar a dudas. A partir de ahí se hundió todo. Vamos a ver, ¿no?, si la Minera es capaz de condensar esas dos competiciones y de llevarlas a cabo los dos. Imagino que habrán tomado nota, ¿no?, de los errores Seguro. del pasado. Pero no fue la eliminación, no fue la eliminatoria contra el Real Madrid, fue lo que Fue todo. fue lo que le transformó la realidad a esa eliminatoria. Pero fue todo, sí, por sí, de eso lo que digo. pensaron Pero después por- de eso. Entre comillas, por culpa de esa eliminatoria, todo cambió, ¿no? Porque antes de jugar contra el Alavés, yo creo que todo pintaba perfecto. Cambió hasta el objetivo. Sí, a partir sí, de sí, esa sí. eliminatoria. No, pero porque entra dinero, te vienes arriba, haces fichajes. Perder un o- poco el foco. Sí, suenan o rumores. te crees que vas a hacer fichajes y con eso ya vas a. Y entonces, pues yo creo que levantaron los pies del suelo. Y esta categoría no terminaron perdona. pagándolo. Esta No, categoría no, no ¿de perdona. qué manera? ¿Y de qué manera? Y Extremadura, Yeclano. El Extremadura, que es el único que lo ha ganado todo, y el Yeclano, al que hay que darle un poco de tiempo. El Extremadura, que será otro Extremadura diferente, ¿no? Sí, El que se Club apareció el año Deportivo. pasado, ¿no? El Club Deportivo. El terreno de Sí, juego, pero bueno, buen campo, terreno de ¿cómo juego está el terreno de juego? espectacular Sí, y un equipo muy serio, el Extremadura. Un equipo muy serio, con muchas armas. Hombre, Con jugadores de talento. Entre otros, Gio Zarfino y Callejón, Juan Por de eso, Callejón. A jugadores José lo tenemos retirado. ya. de talento que yo creo, yo lo pongo entre los favoritos para ser primero, al Extremadura. Lo que no cambia es el estadio. Si no había jugado ya en El el Paquito Extremadura. en el otro. El otro está Hace una Ascendió- eliminatoria con el Cartagena. Sí, jugó contra Ascendió- Cartagena, sí. De un Francisco, partido de playoff. Ascendió a segunda, otro- claro. uno En que el partido desapareció ya, en el que el Extremadura eliminó a Cartagena para subir a Uno Exacto. uno a que segunda desapareció ya, ¿no? Sí, Sí. El potencial ofensivo es que en la primera mitad y la segunda, el Extremadura tiene 25.000 oportunidades, tiene varios palos. Es que lo mejor fue Enrique Gallego, la actuación del, Zarfino, Enrique del Gallego, portero aquel- del Yeclano, que tiene que muy salvó a su equipo de una goleada importante. Acín estuvo muy bien, Fijamos la cantidad de oportunidades volumen tremendo. del Extremadura. Tiene muchísimo talento. Lo que es alucinante es que desaparecen los equipos, pero siguen jugando en el mismo campo, con el mismo nombre, No es que si con cada los vez que mismos se aparece un colores. equipo, Cambiando Cambia la el escudo, denominación. claro, El el Club escudo. Deportivo. Si cada vez que se aparece un equipo tiene que hacer un campo nuevo, con Cambia el equipaciones escudo, nuevas, Cambia el escudo. normalmente los colores van asociados a la bandera de la comunidad autónoma o de la región o de la localidad en sí. Si el campo, pues, imagínate, O sea, si aquí nosotros- Extremadura o Málaga tienen que estar tirando campo y haciendo Sí, campo. sí, en la región de Murcia tenemos. Sí, muchos ejemplos. En Lorca, sin ir mucho Lorca, más Lorca, lejos. Lo de Lorca es un micromundo. Y en la segunda mitad pues, se entonó un poquito más el Lorca, que iba a hacer lo más difícil, que era empatar, y luego reconocía a su entrenador Iván Martínez que les faltó experiencia, que es una plantilla muy joven y que ahí tenían que haber estado más listos.
No es verdad que es un equipo joven, ¿eh? Sí, la media de 25. Se confía el portero aunque para mí del Chiclana, se confía. Yo creo que no llegaba. muy buen gol, Yo creo que no llegaba. No, pero yo creo que él piensa que va a salir. Bueno, Así como ve la repetición, no sé si pensaba que iba a salir o no, pero aunque pensara mira, él que... piensa que va a salir, mira. La parábola, yo creo que... Piensa que va a salir. O sea, está mal posicionado. Un remate de ahí no puede Está entrar. mal, pero está mal posicionado de inicio. Sí, Ya, pero da la ese es. sensación de que piensa que va a salir. Si Ese es. no tira ni el puño para darle. Va muy bombeado. Para mí es ¿no? que le pilla media salida. Sí. Está mal posicionado de partida. Está invalidado. Tenemos que pensar por falta o fuera de juego, fuera de o juego. falta en ataque, o... Porque es que no sé. Pues, A esa falta, pero vamos. Claro, yo creo que... Fuera de juego yo seguro que no. creo que es más falta porque el en jugador del ataque Chiclano, porque... pero sale sí, a tiempo antes de que golpee. Fuera de otra juego faltita, seguro que no. porque Debe viene ser de falta. atrás, venía desde atrás. Otra falta. Tiene que entender falta. Gol. Aquí Robador tampoco está... Lo vi en el bar y dijo que era gol. Ex del Lorca, Robador, que estuvo en el Lorca en segunda división B. En el Lorca Fútbol Club. El En Schubenbau, el Schubenbau, sí. Esta es la típica La pregunta antigua de... La Hoya. Vaya gol. Correcto. Ya, pero Y que ya no existe. es que ni iba a hacer la pregunta, pero yo creo que no existe ni la pregunta. Evidentemente va a centrar y eso se envenena. sí, Porque Sí, 100%. con un tío delante, si dice que iba a la puerta y a renglón seguido iba a llegar el penalti que iba a darle el 2-1 al Extremadura. Una acción bastante discutida por los jugadores del Chiclano. Un balón suelto, ahí que van al suelo. Ahora lo veremos en un rechace, Buah, pero antes al larguero. Y aquí muy clara, ¿eh? Sí, yo creo que no hay discusión. es que el gesto lo hace, pero mi duda es saber si no terminan cogiendo, o sea, es que la pierna... Yo cuando veo a un árbitro pitar un penalti como eso, una falta como esa, yo es que el árbitro no creo que tenga posición como para precisar si el le gesto, da o tenía no. que ver el gesto y Ve el le da. gesto Pues se y puede ya está. escuchar también. No, el árbitro tiene la misma toma que nosotros. O sea, realmente no sé puede verlo. No sé si a lo mejor en línea sí puede verlo. Yo un poco para mejor, pitar o un para- penalti, no sé, creo que tiene que ser otra cosa. No sé. Aquí los últimos gradazos del partido ya, el Chiclano que lo intentaba, pero no pudo ser. No pudo ser, un campo complicado también, ¿eh? A ver cuánta gente gana este año ahí en Almendralejo. Tiene que ir allí el siguiente, Selucán, creo. Y otro Es que el está siguiente la- visitante, o sea, otro que está dentro en de la 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 plantilla. semana que viene Chiclano Extremadura. Águila Extremadura. Otro que está en la plantilla del Extremadura, que tiene pasado en el otro Extremadura, es José Antonio Pardo, el ex de la Hoya Lorca. De la olla. Que se Y del vinculó- Lorca FC, ¿no? No. que se le vinculó con el Murcia en varias ocasiones o con el Lucán en varias ocasiones, pero no terminó de volver por la región. Un futbolista que en la olla En el Lugán yo creo que estuvo. En la olla en el Lucán no. Pardo no estuvo en el Lugán. No. Y en la olla... De la Hoya ya salió a Mérida, Extremadura, Ibiza. En aquel La Hoya se salió, hizo un Sí. temporadón, Ha sido un equipazo. una llegada, una presencia descomunal, Pardo. El Águila, que también lleva buen equipo y también le está costando. A Adrián, sobre todo en las primeras partes, se volvió a lamentar el entrenador que su equipo sale dormido a los inicios de hizo 3 partido. cambios en el descanso. Que tienen que pasar por el descanso para poner las pilas, hacer 2 movimientos, recordarle cuál era el plan o el guión del partido y que entonces se enchufan. Pero si regalas los 45 primeros minutos así por sistema, pues es más difícil ganar. Sí, estaba disgustado sobre todo con la presión o no presión, en este caso, que habían hecho los jugadores de arriba, del centro del campo. Decía que recibían muy fácil los futbolistas del Jerez. Y de ahí los cambios, ¿no? Luego en la segunda parte pues mejoró, pero insuficiente, no tuvo acierto para marcar. Metió a Park, metió a Fer Martínez, a Keita y a... Hace 3 cambios. y a Uno de Kevin ellos es Manzano. obligado. En el minuto 66 ya 4 cambios. Sí, pero 3 ellos los hace al descanso. Uno obligado, ya digo, y los otros 2 sí que por decisión técnica. No, es lo ha dicho antes Dani, está donde tiene que estar. Cuestión de ganar un partido y se va a meter arriba seguro. Y si decides que Pero yo creo que los partidos son más divertidos este año, del Águilas. ¿Qué son? Más divertidos. El año pasado tampoco se hacía mal. Tenían también bastantes Sí, oportunidades. le faltaba ser mucho más Contundente, pero claros en el pero área se- rival. Pero se generaba bastante, vaya bastante suis ahí en el Rubial. ¿Y qué nos queda? El Lorca. El derbi. Pero es que me niego a llamarlo derbi. No hay más remedio. El Lorca Deportiva que perdía en Y casa encima de proximidad, con la Unión. de mucha Sí, proximidad. Ah, Lorca Totana. a quien le digas que la Unión Pero es de juega en Totana, Totana, entonces, decimos que que de se Totana quiere ir o a de la Málaga. Unión.
En fin, las Si se cosas despierta, del se- No, fútbol. el equipo en sí, todo el mundo vive en Málaga. Sí, Claro, claro. O sea, Claro, en la Unión juega siempre fuera. Sí, 38 partidos fuera. Porque cuando Viven y juegan- entrenan en Málaga, pero No, juegan claro, como locales en Claro, toda la Mentotana. estructura del club, a expensas de lo que diga el TAT, está en ¿Te ha los pasado consejos alguna superiores de deporte. ¿Ha pasado alguna vez? Yo no lo Un caso recuerdo. como este que tengan que estar... Tan salvaje, yo creo yo que no no, lo recuerdo. Es muy bestia. Yo creo que no. Alguien se ha ido al exilio momentáneamente de Lorca a jugar, no sé, Águilas, puede ser, una serie de también, jornadas. que yo no Pero- recuerdo ningún caso. kilómetros. Pero Es que aparte, bueno, han decidido quedarse en Málaga porque digamos que está en el centro de todo el grupo, ¿no? Que hay muchos desplazamientos que en la Unión, jugando como visitante, No, y va porque va- sus va a ser dirigentes como un quieren que partido juegue local. y porque el sus Atlético dirigentes malagueño, quieren- el Puente Genil. Pero el- porque la razón principal es que sus dirigentes quieren que el equipo juegue Claro. allí. Sí, ese es el motivo de que se vaya. Y creen que en algún momento El se van a CSD ir. o el TAL le va a dar la razón, efectivamente. Y desmontar todos los pisos, toda la estructura de los pisos, los jugadores que viviendo en Málaga. Por ejemplo, Rafa Vicente, que es un jugador que está jugando en este equipo porque se fue a vive casa, en por Málaga. decirlo así, claro. Vive en Málaga, pues obviamente si lo mandan a vivir a Totana dirá, pues no me voy. Seguramente. Entonces, claro, desarmar todo eso, ellos daban por hecho de que la federación le iba a dejar jugar en Málaga. Sí, bueno. Sí, De hecho, es- en Twitter es un hombre, es un Sí, sí, malacitano. por eso, pues cuanto menos curioso. Sigue siendo sí, y lo mejor de todo es que el equipo Una más del fútbol no lo de la región está, de Murcia. no lo está pagando. Que muchos puedan pensar, fue un desastre de temporada. El equipo con José Miguel No, Campos a Campo está hay ahí. que- a Campo hay que ponerle monumento. Está ahí, está. Porque el año está pasado arriba. se quedó a nada de subir, Sí. El año que pasado, fue además Campos. El año súper pasado injusto lo que le pasó. tenían hecho y lo que pasó, pues es cosas que pasan una vez cada 25 a 30 años. Bueno, tenía que ganar un partido de dos, ¿no? Empatar- Un punto empatar de dos. un Empatar, Dos eso partidos. empatar Y- uno y el rival- o que el claro, otro rival no hiciera fallara en pleno. uno de los dos. Y se Torremolinos. dieron, o sea, y se dieron las dos circunstancias. Sí, La sí, Unión perdió los Torremolinos dos, ganó y los dos Torremolinos partidos. ganó y- los dos. Exacto. Esta semana ganaba la Unión en su visita al Artés Carrasco a Lorca Deportiva por 1-2. También, el Artés Carrasco también viene. Será la Carrasco casi siempre. Eso sí, ¿no? un seguro, eso sí, un seguro de vida. Penalti a favor del Lorca, que yo creo que es claro, y lo pita el árbitro. La Sí, yo camiseta creo- de la Unión, que es igual que es una que tuvo segunda equipación en Málaga Sí, el sí, año sí, pasado. sí, sí. o el- Con los colores de la Vale, bandera de verde de y Málaga, azul. de la- Y lo fallaba ¿Por qué Andrés me ha Carrasco, recordado? ¿eh? Andrés Carrasco. Era un momento importante este en el partido. También las camisetas podían ser más distintas de los dos equipos. Sí, sí. Sí, porque con el tono azul. Esto es un revés importante, ¿no? Un El equipo Lorca tan también- necesitado de el puntos, Lorca- fallar un penalti. El Lorca hasta que no, se te sí, echa pero el- hasta que no mejore en defensa. Yo he visto un par de partidos al Lorca y me da la sensación de que en defensa tiene que mejorar mucho. Sobre todo el de la semana pasada en. Porque eso es un En regalico la Sinomía, importante, por ejemplo. El gol en propia meta de Fronsa. Más y más se ve que está fatal defendido, es que luego encima se lo cola en propia portería. Josema. Regreso de Armando y Francis Ferrón. Armando. Porque tú Lorca, al Artés Carrasco. Armando era su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños hoy, ¿no? Su cumpleaños hoy, sí. 35 palos. Va a ser papá. Mientras el Lorca no sea más contundente arriba, tiene que ser, que es lo que tú decías, firme atrás. Y ahí ayer, por ejemplo, le faltó agresividad, ¿no? Lo decía el propio Sebas López. En la condomina le pasó igual. O sea, en la condomina regaló mucho. La semana pasada Y sobre todo el balón para tener. generaba el penalti Peque y esta semana hacía un gol. Qué sensación. Eso es un regalito también. En no acciona balón parado. Remata de espuela el lateral derecho, De espalda, de espalda, Casi de le espaldas. rebota, ¿no? en Es el verdad que centro hace del el área. gesto, pero al borde del área pequeña. tiene un poco de fortuna. Está muy mal Y defendido. sobre todo, Está un equipo. muy mal bota la defendido. pelota Y dentro sobre de la todo, fatal defendido. un equipo de Sebas López. De Sebas López. Que es un entrenador defensivo. Que sus equipos se han caracterizado siempre por encajar muy pocos goles. De momento no lo está haciendo, ¿no? Es un equipo que busca más la portería rival, pero no le está saliendo bien. Quedaba con uno menos Y de hecho los dos goles son muy evitables, los dos goles que encaja. el ex de Lucán Mena, que se iba expulsado, pero no sacó rentabilidad. Lo que hablábamos antes, que se hizo la Minera, aprovechar la superioridad numérica. El Lorca no supo hacerlo, el Lorca Deportivo no supo hacerlo este fin de semana. Bueno, un recién ascendido tiene que tener tranquilidad
Sí, pero parece que no Son lo solo tiene. 3 jornadas. El problema es que si alrededor tienes tranquilidad o no, esa es la cuestión. La semana pasada dijo en su comunicado el Lorca que proyecto, ¿no? Proyecto, confianza plena, no me acuerdo exactamente de proyecto hablaron, ¿no? En el comunicado. Hablando de cosas raras, yo creo que no lo he visto nunca en la jornada 2. No. Yo creo que no. Creo que hay una plataforma en Lorca o alguien así que estaba hablando de que podía haber un cambio de entrenador, pero bueno. Utilizaron a modo de desmentido. Sí. Sí, sí. Tercera federación, resultados y clasificación. Aquí había algunas sorpresas también, ¿eh? Cartagena B4, El Palmar 1, Minerva 0, Águilas B 0, Balazul 0, Molinense 0, Muleño 1, Pulpileño 0, Yeclano Deportivo 0, UCAM B 4, Murcia Imperial 2, Mazarrón 2, Cieza 1, Santa Cruz 2. Fue con remontada, ¿no? Se ponía primero del... No, el partido lo vi en directo, se adelantó en el minuto 30 el Cieza con gol de Florian y en el tramo final de la segunda parte le dio la vuelta al equipo de Jesús Zapata, que se llevó 3 puntazos de la Arboleja. Olímpico de Totana 4, Marítimo 1 y Caravaca 1, Santomera 1. El gol del empate para el Santa Cruz lo marcó Varo, central que pasó por Álvaro el Real Moreno. Murcia. Por el Murcia. Sí, sí. Pero hay más resultados llamativos. A mí, por ejemplo, la victoria del Muleño contra el Pulpileño. El Muleño, con un equipo modesto del grupo, le ganó seguramente a uno de los aspirantes seguros a jugar playoff. Me parece un buen resultado. El 4-1 el Cartagena de Palma. El Palmar ha empezado muy mal, ¿eh? Por las circunstancias El de Palmar la expulsión en la segunda parte del Cartagena B también me parece llamativa esa unidad. Luego el Mazarrón, que iba ganando, se puso 2 veces por delante al Imperial en la universidad. Al final acabó el Imperial empatando a 2. Marcó Seirán, el sí. gol del empate. Y luego la exhibición de UCAM B en la Constitución frente a un Yeclano B que había ganado los 2 primeros partidos de Liga, pero el UCAM fue letal, el equipo de Sergio Sánchez, y ya el descanso iba 0-2 y luego remató la faena en la segunda parte. Pero estamos viendo... El Olímpico es el líder, el Olímpico ha empezado... Y el Olímpico Totana, un equipo fuerte. también recién ascendido a tercera, que ha empezado muy bien y es el equipo que más puntos lleva. Sorprendente, seguramente, pues bueno, el Olímpico Totana, Santa Cruz, hay dos recién ascendidos que están ahora mismo en la zona noble. Y luego lo que, por ejemplo, Unión Molinense, el año pasado un equipo importante, mira dónde está. Santomera, playoff de ascenso Bueno. a segunda federación, está en puestos de descenso, sí. Todavía. Y sobre todo el Palmar, que todos los años es un candidato a estar en playoff, pues ha empezado la temporada muy mal y no ha sumado ningún punto. Sí, la verdad que sorprende ver al Pulpileño, al Santomera, al Palmar, Sí. al Molinense tan abajo. Pero es pronto, ¿no? El Molinense también tenía un partido que no era fácil contra el Balazul, también los calendarios se hacen mucho en este inicio de temporada, hay que esperar un poco, porque yo creo que el Molinense va a estar arriba. En todo caso, yo destaco el Santa Cruz. La semana pasada le ganó al Balazul con un jugador menos, jugando casi todo el partido con un jugador menos, y aquí le remontó al Cieza en su casa en una segunda parte, cuando el Cieza en teoría tiene que ser candidato número 1 a ser primero. Y más poniéndose por delante el Cieza como se puso. O sea que hay una tercera división interesante y luego los filiales, que mira cómo están. Están los 4 filiales allá arriba, ¿eh? Sí. Pero nos queda mucha tela que cortar todavía. Cartagena B, por También. cierto, con Raúl Guillén, ex entrenador del Molinense. Los 5 Y el filiales Ucam. están arriba. Temporada De el año momento. pasado en el Molinense. Ex Molinense y ex Sucan también. Sí. Fútbol sala no hemos tenido este fin de semana, ha habido compromisos internacionales, esta semana vuelve la competición. Motos no hemos tenido esta semana, ¿no, Fermín? No. No hay que La pelear semana que por las cilindradas. Ahora vuelven en Japón. y tenis, la Labour Cup, que ha ganado el resto del mundo. No hemos tenido tenis tampoco. No, bueno, tampoco. Eso es otra Tenido cosa, show, ¿no? Tampoco- Hemos tenido No show. hemos tenido tenis. Bueno, sí, a ver. Eso es como el All-Star de la NBA, ¿no? Más o menos. No, a ver, bueno, sí. Solamente la idea de Federer cuando la creó era que se pareciera más a una Ryder que a un All-Star, pero se ha convertido en un torneo más de exhibición, pues no es oficial, no hay puntos de por medio, tampoco ¿Pero es que que haya- sí. ¿Hay dinero o no? tampoco Sí, que haya hay grandes dinero, cantidades, dinero. si no, no jugaría esta gente. Hay mucho Claro. dinero. José, si no Pero jugaría, no, si no pero hubiera no. dinero. Lógicamente hay bonus. Pero hay más en el Six, sí. Hay primas para incentivar a los tenistas a que se lo tomen un poco más en serio. Pero sí, Un poco hay más mucho en dinero. serio. Hay mucho dinero. Al Y Car- Carlos, que jugó 4 partidos, 2 de dobles y 2 de individuales, perdió 1 de individuales contra Fritz, ganó contra Cerúndolo, esta madrugada sin ningún problema, solamente se dejó 3 juegos. Y bueno, como vemos en la imagen, con un pelín de catarro, con esa tira nasal para respirar un poco mejor. Y en una hora aproximadamente rumbo a Japón, rumbo a Tokio, porque ya empieza el jueves
el ATP 500 de Japón, donde va a jugar por primera vez. Se va a enfrentar este jueves a Sebastián Baez, a ver qué tal le va. Tokio y Shanghái, ¿no? ¿Eh? Son Tokio y Shanghái lo Tokio y próximo. Shanghái. No juega este año Pekín, que fue donde ganó el año pasado, que es donde juega habitualmente antes de Shanghái. Así que no defenderá el título allí sí que va Sinner. Y aquí a ver qué tal le va la experiencia en Japón y cómo llega también de energía, ¿no? Porque ha sido un mes de agosto, septiembre muy cargado, con mucho y todavía le queda tela. Sí, ¿El número 1 peligro o no? La Copa de El número Maestros, uno lo queda tiene Copa Copa Davis, Maestra, queda París, la París. mano. Queda- Sí, quedan cosas todavía. su calendario es Tokio, Shanghái, vamos a ver París, también dependiendo de lo que haga Eso es lo que no la está gira confirmado, asiática. pero lo demás está confirmado ya. ¿El qué? Que creo que su presencia está en el resto está confirmado, pero en París no ha dicho todavía Sí, si a sí ver, o si en no. París en principio sí, pero va a depender también de lo que haga en Shanghái. Si en Shanghái llega lejos, luego juega el Six King Slam, donde José también hay mucho dinero. Ahí sí que hay mucho dinero. Más todavía. Ahí sí que hay mucha pasta. Y Y la Copa Davis que ha entrado, Sí, no sé si juega- inesperadamente en su, en su calendario. inesperadísimamente. Claro, Pero por eso, en su que con eso cabeza, no contaba. en su cabeza y en la de cualquiera. La de porque Ferrer y la de todos. No había ninguna, o sea, que no había ninguna opción después del 2-0 Estaban con eliminados. Pedrito Martínez, con Estaban Jaume eliminados. Munar, con Pablo Carreño, sin Marcel Granollers, sin Foquina, sin Carlitos. Me parecía muy difícil, pero sí, ahora entra en su calendario. Juega España contra la República Checa en ese duelo de cuartos de final, a ver qué tal le va. Sería jugar en Turín. Turín termina domingo, esperemos que con Carlos en la final. Y ya martes-miércoles jugaría esa eliminatoria de cuartos de final en Bolonia. Independientemente del título, ¿qué diferencia hay entre acabar primero la temporada y segundo? ¿Si hay una diferencia económica? Una diferencia... Económicamente hay un premio, hay un bonus y luego también que hay un buen bonus y luego que Y prestigio lógicamente. Luego con el paso del tiempo, creo que fue 2022, el último año que él acabó como número 1, pues ya aparecen Ya, los pero papeles como... Pero se rige el tiempo que has sido número 1, no los años que has terminado Se número valora 1, ¿no? todo, se valora todo. Años El que número de terminaron, semanas. correcto, semanas. Todo suma. Claro. Semanas consecutivas también tiene mucho... A ver, él lo tiene muy bien para aguantar el número 1. Yo te diría que hasta Indian Wells Miami del año que viene. Lo tiene muy de cara, porque ahora Sinner defiende, bueno, al final en Pekín, que no es demasiado, pero ya luego defiende campeón en Shanghái, defiende ganador invicto ¿Australia cuándo en es? enero. En enero. Defiende campeón invicto en las ATP Finals, defiende campeón en Australia. Son muchos puntos los que defiende, ya que Carlos tiene mucho que ganar. Entonces, haciéndolo medianamente Por eso, bien, por eso. va a retener si no se equivoca, pues va a retener el número 1 mucho tiempo. Supongo que Australia será uno de los objetivos de Alcaraz. Lógico, quizás. sí, porque es el gran slam que le queda. A Carlos le queda Australia y a Sinner Roland Garros. Vamos a ver quién completa antes el calendario Grand Slam. Y Carlos puede ser el tenista más joven en la historia en conseguir ganar los 4 grandes. Y si alguno, Le quedan 2 oportunidades. y si el alguno año de que los viene y el dos siguiente. es capaz de ganar los 4 en la misma temporada. Hay que ponerse reto. Son palabras mayores. Bueno, ya, pero bueno. Pues el- eso todo. no, Hay que bueno, poner unos retos. vamos a ver, ¿qué le queda? ¿Qué le No, queda? sí, sí, bueno, sí. también Pero que Australia, también te pero digo- de momento también te piensa... digo, viendo- No, a ver, que no he Hombre, dicho que tendrá que no he pensar dicho en que tenga ganar la a obligación, Australia, no pero los dos por edad y por dominio del circuito Viendo el- ganar viendo el- 4 viendo grandes el- en una temporada. viendo era, el era mucho resto- más complicado cuando estaban Djokovic, era más a repartir. Ahora el circuito es Sinner y Alcaraz. Por eso he dicho que tiene una oportunidad. No he dicho Djokovic que, se que retira, tenga la ¿no? obligación y que De tenga... momento No. ¿No se retira Djokovic? No. ¿Por qué quiere retirarlo ya? No, porque viendo Tú cómo está imagínate, últimamente... tú imagínate la cabeza de Djokovic. Semifinal Australia, semifinal Roland Garros, semifinal Wimbledon y semifinal US Open. 38 años. El día que se constipen estos dos, yo vuelvo a ganar un Grand Slam. O sea, alguno se equivoca un día, yo voy a estar ahí para poder ganar un Grand Slam. Y- Es verdad que ya la edad no perdona, que Ambición, llega, ambición no... Ella no le falta. juega mucho menos. ¿no? juega mucho menos, selecciona mucho más. Creo que ahora, si no me equivoco, va a jugar a Atenas. No sé si irá a Shanghái, en principio no. Pero es posible que vaya a las ATP Finals, que el año pasado se bajó de ella y no la disputó. Nos vamos, que tengo que ir con el baloncesto, que Lucas Murcia se juega el miércoles su futuro en la fase previa de la Champions. Dani, gracias. Un placer. Germán, gracias. Buenas noches. Don José, gracias. Buenas noches. Fermín, Gracias, muchas Manu. gracias. Hacemos pausa y volvemos enseguida.